¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá largamos una conferencia de prensa. Van 20, 30 de las que llaman la atención de la portavoz, de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti no innovó. Pudiendo innovar o buscar o intentar un argumento nuevo, se replegó atávicamente sobre el discurso antiguo de «somos felices», pero los medios de comunicación hegemónicos y la oposición no nos permiten saber que somos felices. ¿De qué manera volvió a las raíces argumentales de siempre Gabriela Cerruti? Vean. Estamos hablando de lo mismo. Nosotros hablamos de medios de comunicación que quieren que esté todo mal y hablamos de Juntos por el Cambio que quiere que estén todo mal. Ahí hay una combinación entre un sector de la oposición, el más importante sin duda de la oposición, que necesita que esté todo mal, porque es el único lugar en el cual pueden hacer algo de pie, necesitan que la gente esté con bronca, que esté enojada, que perciba que está todo mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana. Ahí Cerruti plantea que hay una realidad y hay otra realidad de los medios y la oposición. Básicamente, y esto lo venimos diciendo en este programa, la gran obsesión del kirchnerismo es no le crean a la pantalla, créanle a la ventana. Y creen ellos, el kirchnerismo, que la gente le cree más a la pantalla, ahí, a donde estamos nosotros, u otras señales, o la oposición, que a lo que ve en su propia experiencia en la ventana y en la vida misma. Es una subestimación muy importante creer que la gente es tomada de las narices y llevada, y además que se le comunican cosas que ellos no piensan y se les implanta contenido. ¿En serio están diciendo que la gente se deja implantar contenido y que ese contenido implantado es más fuerte que la propia vivencia? Se olvidan que se inventó otra pantalla que es esto va en contra nuestro, que es mucho más poderosa que la pantalla de televisión o una radio, que es el WhatsApp. ¿Saben quién se comunica en el WhatsApp? La señora que nos está mirando o el señor con su grupo de amigos, con los padres del colegio, con los del club. Todos ellos van suministrando en los grupos información que tiene impacto directo en las experiencias que cada uno va teniendo, la realidad que van compartiendo, y eso va armando un punto de vista. El punto de vista no se arma ya solamente en una televisión o en una radio, se arma en la otra pantalla, que es la que todos tenemos en nuestras manos. Se quedó en el tiempo, la época de Berger y Luckman, año 77, la construcción social de la realidad vive en un Jurassic Park ideológico y sociológico el kirchnerismo en ese sentido. Dice que en realidad las cosas van bien, que hay consumo, que hay movimiento y que los medios hegemónicos y la oposición lo arruinan todo e instalan una sensación desagradable. Pues bien, como el archivo manda, yo quiero llevarlos a viajar en el tiempo hace algo más de 3 años, en donde el gobierno que está ahora en el poder prometía que iba a acabar con el hambre y veía una situación, una radiografía en aquel momento del gobierno de Macri catastrófica. Por eso, para escenificar casi una escena africana, casi condiciones de hambre africanas y privaciones, y estoy hablando respetuosamente de África, porque después alguno me va a decir, se inventó esto para mostrar el déficit de Macri. Esto era la mesa del hambre. Se escenificó para los memoriosos. Ustedes recuerdan en el año 85, USA for Africa, 45, 50 artistas muy importantes, Stevie Wonder, Lionel Richie, todos cantando We Are the World. Faltó eso nada más, que pusieran a los artistas a cantar y a velar por el hambre africano que había en Argentina en ese momento. Eso lo vio todo el mundo, conmovió desde la iglesia, los artistas, todo el mundo estaba sensibilizado porque era inaceptable el hambre en Argentina. Tanto era así que entre las primarias y las definitivas y la asunción, Alberto Fernández se atrevió a una frase. Vean lo que dijo Alberto Fernández en aquel momento. 7 de octubre de 2019, si llego a ser electo, me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en la Argentina. Recuerden esta frase, recuerden que Cerruti dice que las cosas no van tan mal
Y ahora viene la cachetada en forma de cifra. Ayer UNICEF compartió lo siguiente. Vean, 2 de cada 3 chicos son pobres en Argentina. Voy de vuelta. Para los que armaban la mesa del hambre, 2 de cada 3 chicos en Argentina son pobres. Hay alrededor de 12, 13 millones de chicos que tienen severas privaciones de 2 órdenes diferentes, monetario y de condiciones de vida. Monetario quiere decir que el papá y la mamá, o papá, mamá, lo que ustedes quieran, ambos no cubren las necesidades elementales. Y te agrego un dato que es gravísimo, y esta es la novedad. El 90% de estos pibes que pasan hambre y son pobres tienen o el papá o la mamá o lo que ustedes quieran de la combinación, uno de los dos tiene empleo. Dicho de otro modo, hay una fuente de ingresos en esa casa en donde igual hay pobreza. Dicho de otro modo diferente, tiene trabajo el papá o la mamá e igual ese pibito es pobre o esa chica. Esta es la novedad en Argentina, que trabajás, que le das a disposición a una empresa o a lo que sea, quien te haya contratado, el oficio, la profesión que tengas, dispones todas tus horas laborales y lo que te dan a cambio por esas horas, todas, no tenés más horas tuyas para vender, aún así no te alcanza para sacar a los pibes de la pobreza. Eso va para Cerruti. Y lo otro tiene que ver con condiciones ambientales, que es si un chico, una chica viven cerca, por ejemplo, de un lugar que se inunda o de un basural, también se los considera pobres. Dato mata relato. Es impactante cómo la evidencia no modifica, como decimos siempre, la creencia. Ahí tenés a Cerruti instalando una visión de la realidad. Las cifras muestran algo completamente diferente. ¿Hay algún, no mesa, caballete del hambre en este momento? ¿Hay alguien que esté llorando africanización? Seguramente que no. Acompáñenme. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Lucía Salinas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Mateu 130. Allí todo el peronismo prácticamente está reunido en lo que ellos llaman, ya es otra mesa, la mesa política. Exactamente, una mesa política que empezó con el presidente diciendo acá se habla de lo electoral. El cristianismo diciendo no, acá hablamos de las medidas de gobierno, si no, no hablamos de nada. ¿Qué pasó en las últimas horas? Una especie de tregua, un acuerdo en el cual todos en el peronismo hablan de proscripción de Cristina. Esto va a salir del documento de este primer encuentro. ¿Qué le cedieron a Alberto? Le cedieron el tema de que va a haber paso. Esto que decía el presidente, quiero que haya competición y yo puedo ir a la reelección. Y la sorpresa máxima claramente fue la aparición de Máximo Carlos Kirchner, como vos decías, en su cumpleaños, cumpliendo 46 años. Máximo había dicho en una nota, yo no voy a ir, irán otros compañeros, que esto y otro, apareció. Con lo cual, ¿qué pasa? El peronismo está en año electoral, está desesperado porque ve los números de las encuestas y ve que va camino a una elección muy mala con el principal riesgo de la provincia de Buenos Aires. Bien, es, si vos querés, una confesión de debilidad o de preocupación severa esa reunión. Es difícil juntar a muchos, en este caso, que tienen visiones completamente diferentes y que se vienen castigando con declaraciones. Hoy hablaba Tarico a través de su personaje de Máximo de Carmela Moró, que se las tomó del gobierno con una carta crítica. Es decir, esta es la circunstancia y los números los obligan, como dice Pablo, a juntarse y encontrar una brújula, Osvaldo. Sí, pero por más que están divididos hay una cosa que los tiene en común y no solo es la búsqueda de las elecciones del año que viene, sino es su total independencia de la realidad. Digamos, porque de lo que van a hablar no es de lo que está pasando. Sí. De lo que van a hablar es de una proscripción que no existe, que no es tal, que ya, digo, todos hemos explicado por qué no es tal, que ellos saben que no es tal. Digo, van a hablar de algo que no existe. Como habló Cerruti esta mañana, digamos, en eso el peronismo no tiene diferencias entre sí. Se la pasan hablando de Narnia. Esto es muy claro en ellos y es uno de los problemas por los cuales a ellos les va a ir mal. Sí. Es lo que no terminan de entender. Si todos estuvieran en Narnia y estuvieran en Argentina y uno saliera y dijese, bueno, sí, estos son los problemas. La verdad, las soluciones que aplicamos no nos están saliendo. Vamos a, digo, quizás con eso, con un poquito de sentido común, les podría ir mejor.
pero no les voy a seguir dando pistas. Vos a sabés ellos que para en la mejor. sede del PJ, es la histórica, vos decías Mateo 130, donde el peronismo se reunía hace 1000 años. Parece que Alberto mandó pintar la quincho renovado, mesa nueva. Yo te cuento quiénes están de un lado de la mesa y quiénes están del otro lado de la mesa. Vamos a ver. A ver. La mesa de Alberto. Alberto Fernández, obviamente, el presidente de la Nación y presidente del PJ. A su lado, Agustín Rossi, flamante jefe de gabinete, a un día de asumir, ya tiene rol político. Santiago Cafiero es la mano derecha en términos políticos de Alberto, hoy canciller, ahí está también. Otro de los hombres claves es, bueno, está Juan Manuel Olmos y está Victoria Tolosa Paz, la mujer del team albertista, una vocera de este gobierno que está ahí. Y como decíamos, Juan Manuel Olmos, el hombre que punteó. ¿Viste el que pone el cartelito quién se sienta en cada silla? Es este señor, un hombre con mucha historia en el PJ, en el PJ porteño. Bueno, ese es el albertismo nunca autonombrado de ese modo. Y hay otro sector. ¿Cuál es, Pablo? El cristinismo, yo quiero denominarlo así, los voy a convencer de que no es kirchnerismo, es cristinismo porque kirchneristas son todos. Guado de Pedro, el ministro del Interior, el hombre que selló el primer paso de la tregua el sábado pasado en un desayuno en Olivos con Alberto Ángel Fernández. Lo acompaña sorpresa, porque no se la esperaba a la senadora Anabel Fernández Agasti, pero es una mujer que está todos los días con Cristina en el Senado. Conoce al detalle el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación. También está Abel Furlan. Alguien me decía, ¿quién es Abel Furlan? El ministro de Trabajo de la provincia, ¿no? No, es el capo de la UOM, el que desplazó a Antonio Caló. ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo? Walter Correa. Walter Correa. Furlan, ¿te acordás cuando ella reaparece? Sí, bueno, razón. Larroque, uno que lo va a mirar a Alberto, las cosas que le dijo Alberto habrá que ver cuando Larroque para mí es el abanderado del tema de Cristina proscripta en este diálogo. Palazzo, mirá vos lo hablabas antes. Otro sindicalista. Que dijo que hay un paro el jueves. Vos fijate, hace un paro el jueves para negociar el salario de los bancarios. Para mí está presionando, anunciando un paro, pero es un duro. Fíjate, 2 sindicalistas en la delegación de Cristina. Un dato político muy fuerte. Sí, tenés razón que Abel Furlan es muy próximo, es el que reemplazó a Caló. Caló. Y es un hombre que habla todos los días con él. Máximo Kirchner, que no iba a ir a la mesa, que hoy es su cumpleaños. Vamos a ver dónde lo termina festejando, averiguaremos. Esta es la delegación cristinista en este encuentro. Y más a dónde se sienta en esa mesa. Lo que me parece importante destacar, porque no da lo mismo lo que va a salir en ese comunicado en contraposición con la realidad. En 2 semanas vamos a escuchar por qué un tribunal decidió que Cristina Kirchner efectivamente había sido corrupta cuando fue presidenta de la Nación. Una situación que no la va a proscribir, no hay sustento jurídico para que una persona como Cristina Kirchner tenga algún impedimento en ser candidata a lo que sea. Posiblemente lo que le impide ser candidata es que los votos no la alcanzarían. Pero lo cierto es que es importante remarcarlo, porque si todo el peronismo unido va a salir a decir no a la proscripción de Cristina Kirchner, como bien informaba Pablo, lo que hay que contar es que no hay nada que la proscriba jurídicamente a Cristina. Lo que tiene por delante es conocer por qué la encontraron responsable de los delitos que le atribuyeron, y lo que se va a conocer en las próximas semanas es si ella y Máximo Kirchner van a enfrentar un juicio oral por lavado de dinero. Ahora voy con Cecilia, pero me parece que hay una novedad política fuerte, me pueden corregir. Están habilitando las PASO. Es una novedad que las PASO reemplacen el dedo. Viene históricamente el dedo de Cristina en todos los largos últimos años eligiendo vas vos y vas vos. Nunca hubo una PASO de estas características. Hay tres lugares que es clave para lo que vos decís para mirar. El primero es la presidencia de la Nación. ¿Va a haber una PASO? Y hoy en día vos si te pones a mirar los candidatos, es decir, una PASO donde el presidente compite con un ministro, el de Economía, o con un ministro de Interior, esto en algún momento se va a limpiar, pero el primer lugar es ese. Y después hay 2 intendencias claves en la provincia de Buenos Aires. La Matanza, donde Fernando Espinosa está enojado porque dice, Cristina y Máximo lo reciben a Emilio Pérsico que me quiere hacer interna en donde yo gobierno. ¿Qué quiere decir? El movimiento Evita quiere ir a una PASO contra Espinosa y Magario en La Matanza. Y el otro lugar es Hurlingham, donde se acuerdan que Juanchi Zabaleta fue ministro de Desarrollo.
Un día renunció y volvió a un municipio que lo tenía copado por la cámpora. Juanchi Zabaletas los echó a los funcionarios de la cámpora y dijo: voy a ir a una paso contra la cámpora a ver si en Hurlingham mandan ellos o yo. Ahí Yo puede entendí llegar a pasar bien. cualquier cosa. Yo vuelvo y lo vamos a hablar en un ratito con Alejandro Katterberg, que ya está ahí Sí. poniéndose micrófonos. Alejandro, ¿es la primera vez en muchos años que Cristina no va a elegir quién es el candidato? Yo creo que Cristina Fuerte. va a elegir candidatos, pero para la opinión pública va a quedar como que ella no elige. No es que dijo... Entienden Claro. lo que está pasando. Claro. Entienden que ella vivió una experiencia donde fue Exacto. ella la que eligió el candidato. Siempre Como eligió. fue antes ella la que eligió el candidato anterior y como la que eligió su propio vice que había sido Vudú. Se quiere correr de que su dedo quede asociado a alguna suerte de fracaso o Por supuesto. gobierno que no ¿Se funcione quiere del todo. correr o no ¿Se tiene quiere más correr el o poder? debilidad? No, Claro. debilidad. Si no fuera, A ver. si fuera debilidad, esta mesa no sería No se así. hace. Estaría claro. Lo que te digo es, las listas de la provincia de Buenos Aires, desde el primer, que es el candidato a gobernador, hasta el último, las va a elegir Cristina. Alberto no va a poder mojar nada ahí. Bien. Cecilia Ahora, ahí Ducler. esa foto no es una muestra de que, aunque estemos todos peleados, aunque nos tiremos los platos por la cabeza, pegados con plasticola, vamos a ir juntos a las elecciones. Claro. El punto, esa mesa, ¿cuánto aguanta otro número de inflación malo, un Claro, salto del importa. dólar? Están todos juntos, se unen aliada, es cerrada, decís vos. Porque lo que siempre charlamos cuando vos contás los números de la economía, si le va mal, Massa pierde entidad como Sí. candidato. Pero al presidente también. Porque no es que puede Sí. decir, Massa tiene la culpa de la inflación. Porque Massa podría decir, yo tengo la culpa de la inflación de agosto a ahora en todo caso. Pero vos, Alberto, desde diciembre... Sí, pero de los 2019. gobernadores no. Los gobernadores pueden borrarse tranquilamente. Sí, por eso están adelantando adelantan las todos. elecciones. Pero por eso, todos adelantan las elecciones. Está bien. Es claramente Pero vos así. decís, no se quiebra. Ese rejunte no se Y quiebra vos aunque preguntabas, a la ¿dónde se economía sienta- le vaya mal. ¿Dónde se sienta Massa? Massa fue el último en llegar. Sí. El primero fue Juan Manuel Olmos. El último en llegar es Massa, le encanta ser el último en llegar, pero él se sienta en el medio, como el hombre que acerca las sillas de Sí. Cristina y de Alberto para que estén todos en la Sí, foto. en la última cena Jesús estaba en el medio. Así le fue también. Me dejan ir a Mateo 130, ya vamos a estar hablando con Alejandro Katterberg en minutos. Javier Lozano está allí. Hola, Javier. Hola Diego, saludos a todos en la mesa. Bueno, ya un poco Pablo les estaba contando quiénes están. La sorpresa, por supuesto, de Máximo Kirchner, que no lo tenía nadie en cuenta que iba a venir a esta reunión, por lo menos habían filtrado que no iba a venir, así que Máximo llegó junto a Guado de Pedro, sin hacer declaraciones. Hay un estricto operativo de seguridad. Hay un doble vallado en la cuadra de Mateo 130, en la sede del Consejo Nacional del PJ. Está cortado el tránsito desde muy temprano, tanto en Alsina como en Hipólito Yrigoyen, así que solamente periodismo en la puerta, muy pocas declaraciones, además de Pablo Moyano y Hugo Yasky y algún otro dirigente hablaron con los periodistas, pero sin muchas ganas. Y bueno, y como decía recién Pablo, el presidente llegó 19:45, eran 3 autos de la comitiva del gobierno. Alberto llegó acompañado por el flamante jefe de gabinete Rossi y también Juan Manuel Olmos. En otro auto atrás venía el canciller Cafiero con Victoria Tolosa Paz y Vito Velo. Y después llegó último a las 8 Sergio Massa solo en la camioneta en la que habitualmente se transporta. Por eso ya incluso llegaron algunos gobernadores, como temprano lo hizo Kicillof, también el gobernador de Entre Ríos Bordet, el gobernador de Santiago del Estero Zamora. Recién hace unos minutos entró Mariano Arcioni, que es el gobernador de Chubut, y temprano también el gobernador Jorge Capitanich. Algunos intendentes, como Insaurralde, que está, a pesar de que él tiene un cargo en la provincia, está con licencia en Lomas de Zamora. También lo vimos a Mario Seco, el intendente acá de Ensenada. Estoy haciendo memoria. Después también lo vimos a Espinosa de La Matanza. Y bueno, y por parte del... Claro, Capitanich llegó, como les decía, temprano. Y bueno, esperando que esta reunión que comenzó hace unos minutos, a pesar de que había sido citada a las 19, bueno, el retraso, esperando al presidente, que llegó, les repito, 8 menos cuarto, y a las 8 Sergio Massa. Por eso fue el último funcionario importante en llegar a esta reunión, en donde se había dicho que cada uno de los sectores, tanto del cristinismo como de albertismo y de Massa,
iban a traer a sus representantes, más o menos con Javier. la sorpresa de Máximo Kirchner. Después eran todos los dirigentes que estaban anunciados. Sí, Diego. ¿Va a haber una suerte de declaración o conferencia de prensa? Digamos, nadie arma semejante reunión con esa cantidad de dirigentes, todos muy fuertes del peronismo, y que después simplemente cada uno se va a su casa y nadie dice nada. ¿Esto están preparando un gran comunicado más allá de lo que ya trascendió de defender la idea de que Cristina está proscripta y que abren la PASO? ¿Va a hablar alguien ahí o no? Por lo pronto acá en la puerta ustedes ven frente a la sede del Consejo Nacional se armaron 3 banners grandes donde supuestamente van a venir a hacer declaraciones los dirigentes. Se va a entregar, por supuesto, el comunicado, el documento que ya todo el mundo cree que ya está redactado, con el consenso de los 3 sectores mayoritarios de Frente de Todos, pero conferencia de prensa me parece que no, porque los periodistas no podemos entrar. Gracias, Javier. Ahí está preparado esos como fondos para que alguno de los que salgan digan algo, hagan alguna declaración. Bueno, muchas gracias. Esto era Mateu 130. Alejandro Katterberg, bienvenido. ¿Cómo estás? Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué quiere decir toda esa dirigencia reunida hoy ahí? A ver, creo que un par de señales importantes. La primera es que el Frente de Todos pareciera que va a llegar juntos, unidos, al proceso electoral de este año, cosa que no estaba tan claro y que no está claro al día de hoy. Hace no mucho tiempo Cristina Kirchner habló de reeditar Unidad Ciudadana y de defender los valores y las creencias del kirchnerismo duro. Hace algunas semanas atrás Máximo Kirchner dio algunas de estas entrevistas largas en donde a la radicalización política de su madre le sumaba una diferenciación económica con lo que el gobierno venía haciendo, más allá además de la ruptura sin vuelta atrás en vínculos personales. Entonces, no estaba descartado la posibilidad de una ruptura del espacio. Haya un fraccionamiento del espacio y llegaran con distintos candidatos a la elección presidencial, no a las PASO. Esto ya empieza a transmitir una señal de que el Frente de Todos parecería que llega unificado al proceso electoral. Segundo dato, se abre una instancia de negociación interna entre los sectores más poderosos del peronismo que están ahí, que tienen 60 días para resolver la candidatura presidencial, que es, te diría, la que tiene más dificultades en ganar la elección, pero las candidaturas a 16 senadores nacionales, 100 de diputados, cargos de 100 diputados nacionales, todos los cargos de la provincia de Buenos Aires, los cargos de gobernador de la provincia de Buenos Aires y cargos de intendentes y locales. O sea que dentro del peronismo hay mucho en juego. Y ese proceso de decisión es complejo porque el presidente hasta ahora da señales de no ceder, de decir yo tengo derecho a ir por mi reelección, y si el presidente va por su reelección y dice compitamos en unas PASO, a mí me cuesta creer que el ministro de Economía, Sergio Massa, vaya a ir a competir. Yo creo que Sergio Massa busca una candidatura de consenso en el peronismo. Y si el presidente va a las PASO, el kirchnerismo va a permitir que luego de las feroces críticas que le hizo en estos 4 años el candidato del Frente de Todos sea Alberto Fernández, o va a ir a competirle. Entonces ahí se abre toda una instancia de negociación política entre todos los sectores. Entonces, ¿vos no creés que va a haber una PASO limpia, abierta? Alberto, ¿vos querés? Bueno, dale, jugá. Y vos, Capitanich, querés, dale. Scioli, venga de Brasil, ¿no va a ser así? No descarto nada. Tiendo a creer que no va a ser una PASO abierta de muchos jugadores. Creo que lo que estamos viendo son todos movimientos y posicionamientos para llegar a las negociaciones finales. Y sin duda en esas negociaciones finales hay 3 actores principales: el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa. Y creo que quien más peso específico tiene sigue siendo la vicepresidenta. Yo creo que, Alejandro, coincido casi en todo. Vos ponés una palabra clave que es que hubo una negociación, y me parece que esto es lo que sale hoy. No existían negociaciones entre el albertismo y el cristinismo, porque Cristina lo desprecia a Alberto, entonces no estaba dispuesta a negociar nada. Lo único que quería era su rendición y su humillación, que en esta etapa era que dijera que no va a ser candidato. Acá hubo una negociación en que el documento, y me permito una
corrección semántica, lo que decíamos antes, no es un comunicado, es un documento que tiene que ver con que se ponen de acuerdo en la elección con esto. Y hoy hay 2 puntos hasta ahora que sabemos. Cristina está proscripta por la justicia, Poder Judicial, bla, 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 el partido Eso es lo judicial. que habrá exigido el kirchnerismo. Exactamente. Duro, por supuesto. Y va a estar en los discursos de Larroque, de Guado y si habla Máximo. Y el tema de concederle a Alberto que va a haber una PASO. Pero está claro que el cristianismo no va a aceptar que Alberto sea candidato a presidente una vez Pero más. si hubo una negociación, si Cristina tuvo que hacer una negociación, es porque tiene al menos un poco menos de poder que el que tenía. Es un signo de Me debilidad. parece que es un signo. Y por otro lado, hay una unificación de nombres en todo caso. Lo que no hay es una unificación de ideas, porque cuando saquen una candidatura para las elecciones, ¿qué van a decir? ¿Estamos con el fondo o estamos en contra del fondo? Si esa gente que está junta ahí no sabe si hay algunos que están a favor y otros en contra. Digo, tienen ideas que son contrapuestas. ¿Cómo van a hacer una fórmula en donde esas ideas... Digo, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y en esta negociación, ¿cómo se interpreta el silencio de Cristina Kirchner? Porque ¿hace cuánto que no hace una declaración pública? No, pero para mí pero el Cristina es silencio, muy hábil pero el para silencio de eso. Cristina Kirchner está, ahí está su hijo, está Guado, está Anabel Fernández Agasti y la veíamos, por ejemplo, a Mayra Mendoza ahí que entraba. Están los representantes de ella, no puede ella decir que ella no, de alguna manera no está avalando esto. ¿Hay algo para la sociedad que se vaya a definir en esta reunión de hoy? No. Gracias por habernos acompañado. Yo te diría, Vemos de el vuelta. domingo. Y no pasa nada. ¿Qué es lo que te Una cosa de angustia? loco, A ver, pero- acabamos de mandar a nuestros clientes un informe. El contexto económico se hace cada vez más insoportable para la familia, dice el punto 2 de nuestro informe. 4 de cada 10 entrevistados sostienen que en su hogar hay desempleo o problemas laborales. Retomo lo que vos decías en tu introducción. 80% de los hogares tuvieron que reducir gastos debido a la situación económica. La reducción de gastos en alimentos, salidas, servicios de cable e internet son los 3 primeros rubros. 40% de los hogares no le alcanza para llegar a fin de mes. Entre los sectores bajos es el 50%, en los sectores medios es el 35%, en los sectores medios altos es el 14%. Las calificaciones negativas sobre la situación económica personal aumentaron este mes 6 puntos. Escucha, El valor más alto en 20 meses. pará, Mirá. tenés un montón, quiero algo en el medio, Sí. que es muy importante. Porque justo hoy vino Alejandro, que tiene datos. Hoy dijo una cosa, Cerruti, dijo, cuando le preguntás a cada persona cómo está, individualmente te dicen que están bien. Cuando le preguntás por el todo, por el general, dice que la cosa va muy mal. ¿Vos podés comprobar si para mí me va bien, pero para todos nos va mal? ¿Es real eso? No. Obviamente la percepción de la situación del país es mucho más crítica que la situación familiar. Siempre lo es así, Es un mecanismo de acá y en defensa. todos lados. Claro. Pero el valor de situación económica personal, el negativo, aumentó 6 puntos este mes. La marca más alta en 20 meses está en los valores más altos de nuestra serie histórica. Nuestro informe tiene 10 puntos, son muchos datos, no los quiero marear ahora. El resumen de esto, Diego, es la encuesta nacional de febrero muestra que el veranito duró muy poco. El mes pasado, en enero, a través de, que generalmente ocurre, cobro de aguinaldos, cobro del bono especial que el gobierno impulsó, llegada de las vacaciones, de las fiestas, este año se dio el Mundial, la disminución de la inflación que había ocurrido en diciembre, habían mejorado levemente, pero había cambiado la tendencia después de mucho tiempo. Febrero se comió una piña de O sea, frente. registraste con la baja de la inflación en la mejora de ese indicador, pero rápidamente pegó la La vuelta. inflación más las otras Bueno, combinaciones, inflación y las Cecilia, otras. que te acabo de decir. Hubo combinaciones de muchos, es difícil determinar qué porcentaje es. Sí, claro. Pero generalmente los cambios de tendencias habitualmente se dan en marzo, abril. La gente vuelve, Claro. vuelven las cuentas, vuelven los gastos. En febrero esto ya volvió a modificarse. Volvimos a estar peor de lo que se estaba en diciembre. Estamos en los niveles de peor humor social de los últimos 20 años. Ningún dirigente político tiene un diferencial de imagen positiva. Ninguno. Ninguno. Solo 3 dirigentes nacionales tienen más de 30 puntos de imagen positiva. Larreta, Bullrich y Vidal con 32, 31 y 30. ¿No, Milei? No, Milei está por abajo este mes. ¿Te acordás que cuando veníamos el año pasado yo te decía, ya no queda ninguno arriba de 40? Bueno, ya casi no va a quedar ninguno de 30. Hace un año atrás, o en el pasado uno decía dirigente con 50. Están devaluados. El cuadro de situación social, Diego, se sigue complejizando. La gente está cada vez más desahuciada, más desanimada, más desesperanzada. Eso se transmite en
mayores niveles de desconfianza hacia el sistema político y esto se refleja en que Milei sigue creciendo. Enojo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tenés ese registro? Si el gobierno dijera esto que acaban de escuchar todos ustedes, queridos televidentes, es la construcción de un clima de negatividad. Lo dicen. No es lo que se ve. Esto es lo que dijo Lo dicen. Cerruti hoy. Ujú. Te voy a- Podría decir, escuché a Alejandro Katterberg y esos datos en realidad están implantando una idea que en la calle... No se ve, la calle de realidad. la Mirá, calle hay no la movimiento. conocen. Un recorrido por 3 lugares de la góndola del supermercado para Cerruti, para ver si es el humor social o es lo que pasa. En los supermercados, 3 cosas que me llamaron la atención que yo no había visto nunca y que aparecieron en las góndolas ahora, hechas por las marcas para seguir conservando algún cliente. Yogures en sachet Sí. de 250 centímetros cúbicos. Un vasito de yogur en un sachet, porque el plástico te lo encarece 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Eso lo tratan de acotar en el precio para seguir teniendo un consumidor. Paquetes de yerba de 250 gramos. Y la que a mí más me impresionó, que nunca lo había visto, paquetes de azúcar de marca Sí. pirulito, como dice Cristina, o se queja Cristina, de 500 gramos. El paquete de yerba de azúcar en Argentina siempre fue de un kilo. Más barata o más cara, de primera marca, de segunda marca o de tercera marca. Hoy en los supermercados de marca, en los supermercados de cadena, se vende paquete de azúcar de 500 gramos de marca Pirulito. Eso te expone la crisis en toda la cadena finalmente, no solo en el Ya consumidor. no son segundas marcas, son cuartas Claro. marcas. Alejandro. O sea, la respuesta a tu pregunta sería, nosotros hace 20 años o más que todos los meses hacemos estudios con metodologías equiparables. Entonces uno lo que tiene es la comparación. Gobierno de Néstor Kirchner, gobierno de Cristina Kirchner 1, 2, Macri, Alberto Fernández. La desaprobación presidencial en nuestros registros marca en febrero el mayor valor histórico, 70%. De desaprobación. De desaprobación. 70% nunca lo tuvo ningún otro presidente de los últimos De 20 la Rúa años. no lo tuvo. Te hablo del 2000, de 20 años, de Duhalde 20 en años. adelante. Entonces, básicamente acá lo que estamos es en un contexto donde el frente de todos, el peronismo, el gobierno, enfrenta un escenario electoral muy dificultoso. Uno tiene que decir, lo más probable es que el gobierno pierda esta elección. La verdad es que la oposición debería cometer errores muy grandes y muy estúpidos para perder esta elección. Algunos los está haciendo, a mi entender. Claro. Además, en un contexto donde en las últimas 16 elecciones en Latinoamérica las perdió el oficialismo, 4 de las últimas 5 elecciones en la Argentina las ganó la oposición. O sea que lo más lógico y razonable es pensar, evaluar, analizar que el gobierno, el peronismo, tiene una muy mala perspectiva. Y venimos de una elección histórica en donde el peronismo unificado y en el poder sacó apenas un poco más del 33% de los votos. Entonces, eso uno diría, bueno, la situación ya está, el gobierno le va a ir mal, la oposición va a ganar. ¿Quién es la oposición? Juntos por el Cambio. Ahora, Juntos por el Cambio no sale indemne de esta situación. La imagen y la identidad de Juntos por el Cambio está siendo golpeada, se está dañando. Uno de los datos más reveladores que tenemos en nuestras últimas investigaciones en poliarquía es la zona centro del país. ¿Te acordás cuando Macri ganó la bandera de Boca, Argentina hecha Boca? Azul arriba kirchnerismo, toda la franja centro amarillo, abajo kirchnerismo azul. Bueno, la zona centro, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Cambiemos está perdiendo mucho caudal de apoyo. ¿Y a dónde manos de va? quién? Se va a Claro. manos de Milei. Nosotros tenemos una investigación en Mendoza donde Milei encabeza las preferencias electorales. A manos de Milei y en algunos sectores de la zona centro a manos del peronismo federal, Schiaretti, Urtubey, que les come voto. Entonces, Juntos por el Cambio no debería subestimar la situación, porque me acuerdo alguna vez que hablamos que vos me decías chicken o pasta, y yo te decía, no, ya no es más chicken o pasta, son 3 las opciones. Bueno, Juntos por el Cambio no debería subestimar la situación y decir, la situación es tan mala, la endeblez del gobierno es tan grande que vamos a ganar la elección y nos podemos seguir peleando entre nosotros hasta el último día y hablando de política interna hasta el último día sin importar perdonan porque todo. vamos a ganar, porque también se le puede complicar. Y yo insisto, hace un tiempo decíamos que si solo votaran los menores de 30 años en Argentina, Milei sería presidente. Bueno, hoy ya si votan los menores de 40 años, Milei sería presidente. Son datos... Increíble. Pero por eso es A ver, importante lo que... fuertes. Por eso yo
cuando el otro día le planteaba a Milei el tema de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con los números que está haciendo Juntos por el Cambio y que también está haciendo el peronismo. ¿Por qué? Porque si vos en la provincia tenés a Kicillof, candidato a gobernador, después será Santilli Ritondo de Juntos por el Cambio, pero vos después vas a tener el candidato de Milei, que es una incógnita, Burlando juega también hasta ahora, y Espert puede ser, aunque yo creo que va a terminar acordando Juntos. Pero digo, estos números lo hace el peronismo y por abajo va el peronismo a ayudarlo a Milei. Quiero o no Milei, para que no haya ninguna cuestión de que... ¿Qué quiere decir ayudarlo? O sea, ayudar es cómo hace el partido que está en el poder para repartir la boleta. Yo sé que ustedes tres van a votar a Juntos por el Cambio. Entonces yo, puntero peronista, ¿qué hago? Sé que no vas a votarlo a Kicillof, pero prefiero que votes a Milei antes de que votes a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque a mi contrincante fundamental le bajo los votos. Eso va a ser el peronismo en la elección. Algo más básico. A ver. Fiscalizar los votos. Claro. Bueno. Le van a ir a ayudar a Milei. Claro. Milei desmiente esto, por supuesto. No, pero está bien. Está fuera del alcance Lo que quiero decir es, uno ve medios más kirchneristas pegándole terriblemente a Milei. No pareciera haber una sociedad ahí. Déjame que te plantee una situación de extremo. Si vos sos Cristina Kirchner o Alberto Fernández o Sergio Massa o un dirigente importante del peronismo, te hago las preguntas como vos haces, Dale, te revierto. Y estás convencido de que no vas a ganar la elección presidencial. ¿Quién preferirías que fuera el próximo presidente? Te doy la llave. Mi super archienemigo rival, que es, quizás sea Macri. Preferiría que fuera Macri, si fuera Cristina o no sé qué. Te respondió con la cabeza de Diego. ¿No? Yo creo que al oficialismo actual, la atomización del voto, todo lo que sea la atomización del voto opositor y dividir o permitir que la expresión de gente desencantada se canalice por una vía que no es la de la principal fuerza opositora, está dentro de los incentivos lógicos que puede haber en la política. Pero eso es para dividir a la oposición y conservar el poder. Lo que vos me preguntaste es, si no soy yo, que soy Cristina, ¿quién quiero que gobierne? ¿Qué me conviene? Pero ¿Quién me conviene? Mi lógica, yo creería que no. Yo disentiría en tu respuesta. Yo creería que si al gobierno le das para elegir quién sea el próximo presidente de este país, obviamente preferirían que en la derrota que sufran ellos también caiga Juntos por el Cambio. Pero claro. Porque es lo que le da opción de... Porque en la cabeza política es lo que le da opción de volver. ¿Por qué? Yo no lo tengo tan claro. Discutámoslo. No está bueno ese tema. Porque me estaba parece pensando que en un país con un proceso electoral tan rústico como el que tenemos nosotros, una fuerza necesita muchos fiscales para que no la jodan. Sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y esto en todo el país, no solo en provincia de Buenos Aires. Yo te voy a decir, te lo voy a responder, te voy a poner en electorado. duda lo que vos decís con una cosa. Francisco de Narváez, 2009. Sí. No tenía... Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, el lugar más difícil de fiscalizar. Sí, por eso. No estoy tan seguro que sea... sé que es difícil, no creo que los otros lugares no sean también difíciles. No, yo creo que Milei va a tener ayuda del peronismo, así, Sí, y vuelvo a decirlo, cuando no hay nadie de Milei, así él no quiera, el peronismo lo va a fiscalizar porque necesita que tenga votos. A ver. Y tomando lo que él dice, coincido en que ellos necesitan, el peronismo que necesita, Cristina que necesita, que el próximo presidente no dure, que no le asegure un proceso político. Larreta te dice, yo voy a sentarme y voy a llamar a Urtubey, a Schiaretti, a Randazzo, a Graciela Camaño y a los gremialistas y quiero gobernar con el diálogo. No quiere eso, quiere lo contrario, quiere alguien que cuanto antes se vaya del poder para volver ellos. Bueno, es una Qué triste hipótesis para la democracia. muy audaz, la idea de que las cosas no funcionan con un Milei y entonces la gente va a ver un operativo clamor por el kirchnerismo. Eso es muy futurología, pero entiendo que de la futurología también vivimos. ¿Sale? No, lo que quiero decir es, mi impresión es que en algún... A ver, la candidatura de Milei o la figura de Milei todavía genera muchos interrogantes. Se sabe poco sobre su capacidad de articulación política, sobre su armado y sobre sus capacidades concretas o no para poder hipotéticamente conducir el país. Y también hay todavía una subestimación en muchos sectores sobre si tiene alguna chance real de ser presidente. Yo creo que mientras siga aumentando el descontento social como sigue aumentando y eso se canaliza en una bronca y en una bronca contra el sistema político tradicional, llámese peronismo o cambiemos o macrismo,
las chances de Milei de consolidarse en los próximos meses son altas. Y yo creo que eso va a hacer que en algún momento, sobre todo cuando pasen las peleas internas feroces dentro de cada una de las coaliciones, el centro de atención gire hacia Milei. Y en ese momento, Está bien. Milei, que va a estar en el ojo del huracán, tendrá la oportunidad de mostrarle a los sectores de la sociedad si está a la altura o no. Si está a la altura, podrá ser competitivo de verdad, y si no, se pinchará. Y lo que yo no creo que ocurra, Diego, es que todo este voto bronca, porque esto es voto bronca, esto es voto que se vayan todos, termine yendo a las coaliciones principales. Por ahí no va Milei, porque Milei se desinfla, porque su shock carismático se va desapareciendo. Pero sí puede ocurrir que vaya como ocurrió en el 2001, octubre del 2001. 30% de los votos, Clemente, Mafalda, etcétera, etcétera. Entonces, y el humor social, estos indicadores que estamos viendo, no son del nivel del dramatismo del diciembre del 2001, enero del 2002 o todo el 2002. Pero todos estos indicadores son de julio del 2001. Son previos a la elección del que se vayan todos. Claro. Ale Katterberg, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bien. Lucía Salinas, hoy la Corte se expidió con respecto al Consejo de la Magistratura. ¿Y qué dijo? Sí, una mala noticia quizás para las intenciones de Cristina Kirchner, su candidato, la persona, Martín Doñate, el senador que debería estar sentado a criterio de ella en el Consejo de la Magistratura, en este organismo que tiene que designar jueces y tiene que evaluar su comportamiento. Martín Doñate fue la persona por la cual Cristina Kirchner condujo al Senado de la Nación a desoír un fallo de la Corte Suprema. Eso como base. Pero después lo que hay que tener en cuenta que este fallo le dice no a las intenciones de Cristina. Y tiene dos lecturas. La primera de ellas es un respaldo de los integrantes de la Corte Suprema al propio presidente de este máximo tribunal, a Horacio Rosati, a quien la Comisión de Juicio Político del Congreso, impulsado por el kirchnerismo, quiere avanzar en su destitución. Con lo cual, acá los mensajes políticos están cruzados. Mientras la Comisión de Juicio Político se reunía en el Congreso, la Corte Suprema le dijo no al candidato de Cristina Kirchner. El último dato que hay que tener en cuenta, en este Consejo de la Magistratura, 41 denuncias contra jueces nacionales y federales están por caerse porque nunca le dieron tratamiento. ¿Qué significa? Que un organismo tan importante, atravesado por tantas internas políticas, hace esto. No sirve, finalmente no funciona. Muy bien, Lucía, gracias. Y esto no va a hacer más que enfurecer muchísimo al kirchnerismo que ya tiene en marcha los preliminares de un juicio político que seguramente no juntará, pero van a tratar... Pero será noticia, porque quieren citar jueces, quieren que vayan a explicar, quieren hacer ruido. Aníbal Fernández fue más gentil con Rosati en algunas declaraciones de lo que al kirchnerismo le hubiera gustado. Aníbal Fernández dijo que respetaba muchísimo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, mientras Cristina Kirchner, el kirchnerismo más duro, apunta todos sus cañones contra el presidente de la Corte Suprema. O sea, Aníbal Fernández le dice a la Corte, yo no estoy ahí. Yo no. Bueno, ¿Por qué? Porque los ministros de la Corte quedan, los presidentes de la Nación pasan. Muy bien. La canción de Enrique Pinti, Salsa Criolla, es para aplicar a todo. Pasa y quedan los artistas. Bueno, acá hay varios. Quedan los jueces. Bien, Edesur, ¿queda o no queda? Bueno, es una gran pregunta. Yo no lo puedo responder. Está con nosotros Martín Videgaray, periodista de Clarín, especialista en si Edesur se queda o se va. ¿Cómo estás? Edesurista. Hola, Diego. Buenas noches, Osvaldo, Lucía, Pablo. ¿Cómo estás? Ceci. Bien. Sabe el nombre de todos, me gustó. Muy bien. Son todos amigos. Nos mira todos los días. Martín, digamos, ¿qué es lo que quiere al final? Hubo una amenaza de expropiación. Desde una veeduría, que yo no sabía que existía la palabra veeduría con 2 E, a expropiación, es decir, un gran repertorio de intervenciones. ¿Cuál va a usar? No, para mí el gobierno ayer jugó todo el día con la idea de la expropiación a través de alfiles. Pero en los planes de Massa nunca estuvo la expropiación. Fue algo, digamos, para agitar a la tribuna y para meterle presión a Edesur, con quien se reunió ayer a la noche. Pero la idea de expropiarla nunca estuvo. Sí estuvo la idea de controlarla más, controlarla mejor. De todas formas, ya hay en Edesur un veedor asignado por el Estado,
en este caso sería el segundo. La verdad que yo dudo de que la información que no tuvo el primero, cuál es la que va a buscar el segundo, no me termina de cerrar eso a mí. A lo mejor hay instrucciones del ENRE que desconozco. El ENRE es el organismo que regula esto. El miércoles va a tener una reunión donde van a analizar el caso de Sur. Lo que te quiero decir es, tanto estudio, veeduría, es porque todavía la estatización o la expropiación no está decidida ni por asomo. Pero ahí voy a esto. Sí. No está decidida, pero seriamente lo quiere. No es como vos dijiste, tenemos que mostrar señales, banderas nuestras en un momento complicado. Vamos a estar del lado de la gente que sufrió, y lo sufrió, los cortes de luz. Es una oportunidad de mostrar de qué lado estamos. Los intendentes que padecen Edesur y algunos de los ciudadanos probablemente estén queriendo una estatización, una expropiación de Edesur. ¿Ok? Ahora, Sergio Massa también se sienta con el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional, pelearte con una empresa de algunos de sus países integrantes fuertes, como es Enel, que es dueña de Edesur y es italiana, no te sale barato. Es un voto en el directorio, claro. Es un voto en el directorio. Cuando Argentina tampoco está teniendo el mejor desempeño del Fondo Monetario Internacional. Argentina está, bueno, lo explicarán mejor otros colegas, está buscando revisar las metas, que no se hagan trimestral, que se haga anual. Si vos querés un cambio, te conviene llevarte bien con los acreedores. Si a uno de los acreedores te vas a quitar su activo, en este caso de Surenel, haciéndole perder una cantidad de plata, porque la expectativa del dueño es venderle y sacar plata, eso no te va a dejar bien parado. Y más allá, Martín, y está la experiencia de Aerolíneas, que todavía hay un juicio millonario en Nueva York, que en cualquier momento ojalá se resuelva bien para Argentina, pero no es gratis expropiar. Aerolíneas, YPF, AISA. Era YPF. Todavía estamos en juicio con AISA por quitarle a AISA a una empresa francesa. Todo eso va a un tribunal que está en el Banco Mundial, que se expide, casi siempre se expide, 90% de los casos, a favor de los dueños, en contra de Argentina. Me parece que esa idea al ministro de Economía no le causa mucha gracia. Bien. De hecho, para mí hubo una cosita de policía bueno y policía malo. Todo el día los policías malos criticándose de Edesur y Sergio Massa sentándose con Edesur a la noche diciéndole, bueno, una multa que se puede apelar. Que no se pagan nunca. No se pagan nunca. Claro. Decía Osvaldo los datos. Y el tema de la condonación de la deuda, ¿no? Que hubo en diciembre de este año, ratificado en febrero de este año. Febrero, la semana pasada, ratificado 47.000 millones le sacaron de deuda a Edesur, con una multa de 1.000. La verdad que, ¿cómo se entiende la condonación? ¿Cuál es la lógica de una condonación si querés hacer...? La condonación se venía discutiendo desde antes, se venía discutiendo 2020, 2021, 2022, salió en el presupuesto 2023... Para todas las empresas. Para todas las empresas, entre ellas Edenor, ojo, donde hubo una quita de capital, pues debían mucho capital, y también una quita de intereses. La parte de intereses es monstruosa, la capital son 26.000 millones, creo. No es tanta. Entonces, si vos tenés tanto ensañamiento con una empresa y te parece que está todo mal lo que está haciendo, como pareciera que el gobierno cree que pasa con Edesur, no le hubiera condonado deuda de capital, no le hubiera condonado deuda de intereses. Bueno, eso está en discusión. Lo anunció, lo anunció el gobierno. Si faltan 10 meses, entre que arregla, mandan a imprimir y todo, estamos en octubre. No, lo que dice Ceci está bien. Hay un aumento previsto de 400 pesos para todos los clientes de Edesur y Edenor a partir de abril, y otros 800 pesos para todos los clientes de Edenor y Edesur a partir de junio. Eso está anunciado, el gobierno lo anunció en una conferencia de prensa, pero todavía no lo implementó, no lo llevó al boletín oficial, no hizo la resolución, no hizo una serie de cosas. Esa puede ser quizás la única arma de extorsión que tiene el gobierno con Edesur, pero ojo que si no se lo da Edesur, tampoco se lo puede dar Edenor. Claro. Y los accionistas de Edenor tienen una muy buena relación con el ministro de Economía. ¿En serio? Pero hablando muy buena relación es como que se necesitan a comer todas las noches. Me dejás helado. No. Pero pará, yo voy al cumpleaños de Lucía, que es mi amiga. Bueno, el ministro de Economía va al cumpleaños de Daniel Vila, que es accionista y viceversa. Vila, Filiberti, Manzano. Creo que uno va a los cumpleaños de la gente amiga, no sé. Más o menos yo. Ahora, claro, pero no tiene negocios millonarios del Estado en el medio. Edesur sería un problemita. ¿Ellos dos? Le quiero preguntar una cosa. Edesur tiene... ya anunció Enel ya anunció que vende Edesur. De hecho, en marzo la pone a la venta formalmente. Toda esta negociación, amenaza, anuncio, intervención, un vedor del Estado dentro de la empresa, ¿no afecta esa venta? Sí, baja el precio.
a un bueno. potencial postulante, a un potencial interesado. Entonces, déjame ir al atajo. ¿Quién está para comprar? De afuera ya me dijeron que no hay. ¿Quién va a comprar esto? Hay alguien de acá que se lleva bien con Massa. No, alguien de ese panel. Y con Máximo. Con Máximo. Exacto. Hay algún, Máximo. Se va a los cumpleaños también. Que también va a los cumpleaños. Bueno, hoy tiene un cumpleaños entonces. Porque Porque es el cumpleaños de Máximo. Bueno, pero son dejen de jugar al misterio. ¿Son empresarios amigos del poder los que van a comprar? Hay un empresario que habló con Massa y habló con el kirchnerismo, yo no sabía que con Máximo habló, con el kirchnerismo, manifestándole Para su hacer interés. una oferta. Exacto, no. Hablar no tiene Le nada dejo que malo, tiene pero es allegado, es... No, bueno, si es allegado y es una oferta. Tiene, bueno, tiene de- diálogo y fue a pedir una suerte de opinión a esos dos referentes sobre qué pasa si yo presento una oferta. Ahora... Opiniones no, como entre claro. comillas. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento Ahora, Máximo Kirchner estaba a ver, encerrado y no hablaba a ver las con pistas. gente de otros sectores, ¿no? Salvo con Sí. la tribu? Sí. En un momento, Massa fue uno de los que comenzó a sentar a Máximo Kirchner Con y a Guado de distintos- Pedro con Sí. empresarios Sí, con es los que cierto. ellos no hablaban. Sí. En una de estas cenas Sí. aparece en juego esta gente que bien explica nuestro amigo Martín, y Máximo tiene buena relación con algunos empresarios. Si él no dice nombre, yo no lo voy a decir. Yo obviamente. puedo preguntar sector financiero, por No, ejemplo. preguntale a él que es el que sabe. Ese sector ¿Sabes no lo- lo conozco. ¿Sabes lo que pasa? También el dueño de Sur en él tiene dos negocios. El negocio de Sur es uno y el negocio de generación Electricidad. eléctrica es otro. Ese lo puso en venta y ese viene más avanzado. Y por lo que me dicen a mí, primero quieren cerrar. El de generación eléctrica es un negocio que es rentable, deja plata, hay interesados. Y hay Y interesados. después van por el Sur. Pero Cuando- Ahora, ¿quién ahí compra la generación? para la compra de la generación está dando vuelta el nombre de la gente del grupo Bemberg, que está ahora, después Central que Puerto. vendió Quilmes, entró en el negocio energético y está dando vuelta también el nombre de Nicolás Caputo, que también tiene negocios dentro La del generación. sector Teóricamente, energético. en teoría, Nicolás Caputo formaba parte de Central De Puerto. Sur. No, ¿No tenía 20% de Sur, Caputo? No. Hay una controlante de Sur que se llama Distrilec. En esa controlante Distrilec se suponía que estaba Nicolás Caputo. En realidad lo que estaba era los accionistas de Central Puerto. Claro. Hace poco, algo rarísimo, todos creemos que Nicolás Caputo era parte de Central Puerto, hace poco salió Central Puerto, que es la empresa con perfil más bajo del planeta, salió a decir, miren que Nicolás Caputo no forma parte de la empresa. Lo que a todos nos pareció, lo que seguimos en energía, algo raro, porque una empresa de toda la atribuíamos a Caputo, pero no, Central Puerto Y Caputo no. nunca se le ocurrió decir en un tuit, no tengo nada que ver, averigüen, No, vayan a... no, Pero- bueno, no no sé. importa. Ahora, Va a ser una Martín- canción con Bizarrap, como Jack. Claro. Es buena esa. Ayer nadie habló de la inflación en el gobierno finalmente, porque todo el día se habló de expropiación sí, expropiación me hizo no. acordar otro día eso. Sí. ¿Vos sabés que hubo un Pero- día que la inflación fue muy alta, Lu? Sí. Muy alta. Y se habló todo el día de la expropiación de las autopistas. Y lo de Bueno, ayer parece que la fue tan expropiación raro. es la palabra. Parecía como un déjà vu, ¿no? Esto ya lo vi, pero con otro Sí. protagonista. El gobierno enojado porque hace 20 años Edesur no cumple con el contrato, no invierte, Edesur enojado por el gobierno porque le pisa las tarifas. Digo, Porque con el dos- Estado no cumple. Claro, dos lados de una mesa que se conocen hace 20 años. Digo, después de todo lo que pasó ayer, llegan a esto un vedor, cuando ya existe un vedor, una multa que no se va a pagar nunca. Entonces, ¿qué fue lo de ayer? No, Probablemente un teatro político. Nada de lo que salió ayer tiene... No hay una resolución técnica, no hay indicación de parte de, no sé, el ministro de Economía, la Secretaría de Energía, para que se instruya a Edesur a hacer... Sí, hay pero una indicación. está claro que no les dieron tarifa durante muchos años y eso rompe la ecuación. 32% en 3 años. Claro. Ahora, Pará, ¿cómo es hay que, digamos, algo- además de eso, Edesur gestionó peor que Edenor? Hay dos cosas. Porque A ver. con una te respondo a la otra. Hay algo que se llama marco regulatorio, que es sobre donde deben correr las concesiones. Es como el librito que tienen que seguir las concesiones, ¿ok? Ese marco regulatorio desde 2001 a 2023 se cumplió 2 años. Los otros 20 y pico de años no se cumplió. ¿Ok? El 11 contra 11, para los que nos gusta el fútbol, 11 contra 11, el árbitro, los jueces de línea, eso no estuvieron durante... Bueno, perdón, no estuvieron durante 20 de los 22 años. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, la red de Edesur está en un estado menos bueno que el de Edenor. Yo hablé por lo menos con 5 funcionarios,
técnicos que laburaron en Surto, y por ejemplo cuentan que hay un nodo en Caballito, Boedo, Almagro, que está destrozado, que requiere una inversión gigantesca, que parece que está mal hecho desde la época de Segva, que el Sur, por alguna razón que todavía no terminamos de entender, nunca lo terminó de remover, de sacar, aparentemente porque es muy caro, y para hacerlo a la empresa, según algunas personas, necesitaría saber que va a contar con la disponibilidad de ingresos. También es cierto que de Sur y de Nor tuvieron mejores tarifas en 2017 y 2018. Algunas obras se hicieron y otras Necesito quedaron. una pincelada. Dijo Martelo cuando vino el titular del ENRE que a pesar de haber levantado las tarifas, no se tradujo en inversión ni en baja de los cortes. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, fácil. Bien. Bajaron los 2015. Argentina tuvo cortes de 1 millón de personas. Bien. Este escándalo se armó por ¿Cuántos- 4 horas de 180.000 ¿Cuántos personas. usuarios sin luz quedan? No, ahora hoy con el frío nada. No, Ayer claro. había 15.000, pero hoy con el frío nada. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes, Muy, muy chicos. interesante realmente. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, muy bien. Esta semana vino con datos muy fuertes. Hablamos del 6% de inflación. Esto es los últimos días, pero hay otro dato que es terrible, que es que 2 de cada 3 chicos, lo venimos diciendo en este programa, son pobres. Está con nosotros Sebastián Waigrais, que forma parte de UNICEF, gracias por venir, especialista en inclusión social y monitoreo. Y es quien dirigió este informe que es terriblemente triste. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo pasamos de que el INDEC midió por última vez pobreza infantil en 51% a 2 de cada 3 que te está dando, digamos, 66%? Nosotros venimos sacando estos informes de hace varios años. El 51.5 es correcto, es lo que se conoce como la pobreza monetaria, la pobreza por ingresos, estos hogares que están por debajo de una línea de pobreza. Hay una segunda forma de medición que tiene que ver los chicos y chicas que residen en hogares que tienen privado algún derecho, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a vivir en una zona fuera de áreas inundables, en un hábitat seguro. Basurales. Basurales. Este es un segundo universo. Este universo nos da aproximadamente un 42%, ¿sí? Y nos separamos. Uno es pobreza por ingresos y el segundo tiene que ver con pobreza por derechos, ¿sí? Cuando al menos uno de estos derechos está vulnerado, podemos decir que también hay una privación en un derecho básico, fundamental para la niñez. Imaginemos estos dos universos si los juntamos. Y esto es lo que es estrictamente lo que se conoce como la pobreza multidimensional. Quiere decir que hay chicos que están privados por ingresos, pero no están privados por privaciones materiales. Hay chicos que están privados por privaciones, por derechos, pero no están privados por ingresos. Pero hay un conjunto que está privado por ambas situaciones. Cuando sumás aquellos que solo están privados por ingresos, más los que están privados por ingresos y privaciones materiales, más los que solamente están privados por privaciones materiales, te da que en su conjunto te da dos situaciones. Una, que es que hay un 66% de chicos o que tiene privaciones materiales o que tiene privaciones superpuestas por ingresos y por derechos y privaciones materiales. Y el problema más grave es la intersección de estos dos universos. Hay un 28%, aproximadamente 3 millones de chicos, que están privados por ingresos y tienen al menos un derecho vulnerado. Este es el núcleo, si bien el dato de 2,3 es un dato fuerte, porque nos está hablando de un universo que además se está manteniendo en el tiempo, hay un dato que es todavía más complejo, que es aquellos chicos y chicas que viven en hogares, por ejemplo en barrios populares, donde no tienen ingresos suficientes para una canasta básica y también, por ejemplo, viven en un basural, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a un baño. Entonces, mirar las dos dimensiones, mirar la multidimensionalidad, es algo bastante más potente y permite priorizar políticas que solamente los ingresos, que depende, solamente la pobreza monetaria que depende de los ingresos y de la inflación. Pero esto es curioso porque si tomáramos esa metodología para medir pobreza general en Argentina, que hoy debe ser 42, ¿cuánto te daría?
te daría también más elevada. Te daría más elevada. El tema, la riqueza de esto tiene que ver en que los ingresos, las billeteras vacías, te marcan una dimensión de la pobreza. Claro. Pero vos podés tener billeteras vacías y tener otros derechos que se te están cumpliendo. El problema es cuando mirás el conjunto, mirás el universo. Te puedes sacar de la billetera vacía. Te lo puedes sacar. Te lo digo al revés. Solamente el 34% de los chicos y chicas en Argentina tienen sus derechos cumplidos y viven en hogares cuyos ingresos están por arriba de la línea de pobreza. Y te agrego un dato que ustedes mismos relevan en el informe, que es que creo que el 90% de estos chicos tiene al menos el papá o la mamá trabaja. O sea que trabajando igual esa familia es pobre. Bueno, los venía mirando y estaba también viendo los datos que estaban dando de inflación. A ver, hay una característica del mercado de trabajo argentino en los últimos años, no de ahora. Desde 2016 a 2022, el empleo registrado, el empleo protegido, creció un 4%. Mientras que el cuentapropismo, el empleo no registrado, aumentó un 26%. Entonces, hoy por hoy, no cualquier empleo te saca de la pobreza. Solamente un empleo de calidad, un empleo protegido, un empleo decente, genera que estos chicos y chicas puedan salir de la pobreza. Con lo cual, la característica más compleja que tiene hoy la pobreza en Argentina es que el 90% de los chicos viven en hogares donde un papá, una mamá está ocupado, pero está ocupado en empleos informales o en relaciones laborales muy precarias. El tema es que esos chicos que hoy son pobres van a ser adultos pobres si no tienen a la mano herramientas para salir de esa pobreza. Digo, no es que cumplen 18 años y dejan de ser pobres. Bueno, cumplimos 40 años de democracia. En estos 40 años de democracia no pudimos como sociedad perforar el 30% de pobreza infantil, con lo cual ya no son chicos, ya son adultos que crecieron en un entorno de mucha vulnerabilidad y son cicatrices que persisten en el tiempo. Esto es lo que hoy explica la frustración de la persistencia de la pobreza en Argentina. Ahí voy con Ceci. Sebastián, vos das un dato multidimensional de pobreza. ¿Se usó siempre esta multidimensionalidad, si existe esa palabra, para medir? ¿Por qué te lo pregunto? Porque una medición está buenísima tenerla para comparar, por ejemplo, con la propia Argentina de décadas atrás y con países vecinos que juegan la misma liga que nosotros. No te estoy diciendo Alemania o no sé, o países. ¿Cómo estamos en la tabla de nuestra categoría y sobre la propia Argentina de 3 décadas, 2 décadas atrás? Desde la propia Argentina, cuando nos movemos hacia atrás, lo que viene aumentando y lo que vemos habitualmente es que la pobreza monetaria aumenta considerablemente. Lo que viene bajando, ¿sí?, es la pobreza vinculada a privaciones porque está asociada a mayores inversiones en agua, saneamiento, AUH, protección social, etc. El problema es que el resultado final es que se te está manteniendo. Desde 2016 a la fecha, más o menos estamos hablando de que entre un 66 y un 68% de todas estas privaciones se están manteniendo. ¿Desde cuándo, perdón? Desde 2016 a la fecha, los últimos 2016 a 2022. Sebastián, ¿y qué pasa con el presupuesto que tiene el gobierno nacional para tratar de atenuar de alguna manera el impacto de todas estas carencias, de estas privaciones de derechos? Sé que lo han abordado también en el informe que ustedes elaboraron. ¿Qué cifras se manejan? ¿Está invirtiendo más este gobierno, por ejemplo? No, este es el dato clave y es parte del informe que trabajamos. 2022, que ya es un año cerrado, terminó con una caída en el transversal de niñez, en el presupuesto que se destina a la niñez de 4 puntos. La UH cayó 10 puntos, los jardines infantiles cayeron más, las partidas alimentarias, la tarjeta alimentar cayó 10 puntos en términos reales, es decir, descontando la inflación. Para 2023, cuando se dio la discusión parlamentaria, en el artículo 116 del presupuesto se incluyeron 241.000 millones de pesos justamente para paliar el retroceso en la inversión en niñez.
Lamentablemente esto no fue incluido en el presupuesto, en el crédito vigente que tenemos actualmente, con lo cual estamos nuevamente ante un retroceso que depende del escenario inflacionario, si tomás el REM del Banco Central o tomás lo del mensaje del presupuesto, te está dando un retroceso entre el 13 y el 22% para 2023. Con lo cual, gran parte de estos determinantes, agua, saneamiento, protección de ingresos, si la prioridad no está en el presupuesto, vamos a seguir estando en niveles de pobreza elevados. Otros países, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿tenés algo de datos para decir, bueno, a ver? Nos estamos quedando un poquito atrás de estos países que han avanzado muchísimo en la reducción de la pobreza. Lo que sucede también es que no hablamos, pero hay otro determinante, que es que, y estos países se caracterizan por eso, que vienen creciendo sostenidamente. Por cada punto de crecimiento del producto, vos sacás 200.000 pibes de la pobreza. Argentina, entre 2012 y 2022, creció en promedio el 0.2. Nuestra tasa histórica, nuestra tasa histórica de crecimiento, 100 años de crecimiento, es un 1.9. Para sacar a gran cantidad de chicos y de chicas de la pobreza, tenés que crecer a las tasas de los commodities, a las tasas de 2003, 2004, que crecíamos al 6, al 7%. Hoy estamos bastante lejos de esas tasas. O sea que cada vez además se están hundiendo más chicos en esta situación. Esa es la proyección que sale de tus palabras. Al menos vamos a seguir estando, si no hay un shock de ingresos fuerte en términos de protección de ingresos o de ingresos laborales, o si no se llega a controlar estos niveles de inflación, vamos a seguir estando en estos niveles de inflación. Pero además una cosa, perdón, en términos de un discurso tan potente del Estado presente, los derechos conquistados y demás, lo que dice Sebastián es que a los chicos, a la gente de la pobreza, en el resto de los países la sacó el crecimiento económico y el impulso del sector privado, no darle plata y ponerle plata en el bolsillo a alguien si no tiene nada más en el contexto. Y acá hubo 2 años de escuelas cerradas. Sí, yo acuerdo con lo que están planteando. Creo que hay países que también han combinado ambas situaciones. Claro. Combinaron procesos de crecimiento económico con sistemas de protección social. Por ejemplo, la UH. La UH es un buen programa, es un programa de estos pocos que se han mantenido a lo largo del tiempo, que están bien focalizados, que no llegan a todos, ¿sí? No hay casi 1 millón de pibes y de pibas que están afuera de la UH por diferentes motivos. La combinación de ambos efectos produce efectos muy importantes. El problema está en que recién dieron el valor de la canasta. La asignación universal por hijo está en torno a los 11.000 pesos, la tarjeta alimentaria en 12.000, pero la canasta para el adulto equivalente, para una persona, está en torno a los 50.000. Entonces creo que es la combinación de diferentes factores y lograr los consensos. Hoy estamos en un año electoral. La pobreza nos avergüenza, la pobreza entendemos que es al menos desde UNICEF planteamos que es la principal deuda social. Necesitamos lograr los consensos políticos, sociales, para que esto sea la prioridad de la agenda política. ¿Se vieron con el gobierno? ¿Se entrevistaron con alguien del gobierno? Les mandamos estos informes. Cada vez que UNICEF publica un informe, se lo mandamos al gobierno. Hemos tenido múltiples charlas, no sobre este informe en particular, seguramente la vamos a tener, porque entendemos que esta pregunta que hacías, que el presupuesto es clave, al menos para generar un amortiguador a esta situación que se está viviendo actualmente. ¿Y son permeables? ¿Los reciben? ¿Los escuchan? Muy buena idea, la anoto. Jorge, anotá lo que... ¿O nada que ver? No, a ver, son permeables, pero también está la sensación de que hoy las restricciones fiscales terminan pesando en mayor medida. Y si tuvieras que elegir de las medidas que he visto, o sea, ¿qué tiene más impacto para cambiar la situación de un chico ahí? ¿La UH, la llegada del agua potable, una escuela potente? Mira, hay algo que está bueno. No vale la suma de todos porque lo sabemos y lo entendemos. Hay que elegir mira, te cuento. Pensando en la pobreza, el agua, el saneamiento y la vivienda es lo que te explica la pobreza vinculada a derechos, ¿sí? Esos son los 3 factores fundamentales. En la pobreza severa está explicada por la asignación universal por hijo.
porque todavía hay un pequeño ¿Qué es la núcleo. pobreza severa? La pobreza un severa ejemplo que es un duro chico, escucharte, es un chico que, por ejemplo, es elegible para cobrar la UH, pero no la cobra. No la cobra ¿por qué? Porque vive en una Tiene zona... documento. Porque no tiene documento, ejemplo. porque vive en una zona rural alejada, porque se quedó fuera de la escuela, porque tuvo que empezar a complementar los ingresos del hogar. No la cobra porque quedó fuera del sistema educativo, no la cobra por dificultades al interior del hogar, no la cobran porque no la conocen. Creo que, y de hecho estamos trabajando con ANSES, hay operativos de búsqueda, pero tenemos 1 millón de chicos y de chicas todavía fuera de la asignación universal por hijo, y esa es la pobreza severa. Entonces, a lo que voy es, hay metas de déficit fiscal, pero es totalmente factible erradicar la pobreza extrema en Argentina. Sebastián, muchas gracias por haber venido hoy. Los datos son dramáticos y Terrible. ojalá los reciban, los escuchan y se pueda hacer algo con eso. Gracias. Gracias a ustedes. Y en ese momento sonaba el teléfono y alguien decía, ¡aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por el llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas va? gracias. Bueno, bien, bien. Podemos decir que bien, ¿no? Pero claro. Lo que se pregunta todo el mundo es qué corno se definió hoy en esta mesa política, Eso, ¿no? sí. ¿No es cierto? Y bueno, Eso, En no principio yo te diría que nada que sirva de apoyo ni para el almuerzo ni para la cena de los argentinos. Es una Eso. mesa un poco abstracta, digamos. Seguro. Pero si aparecen algunas pistas como que los muchachos peronistas todos unidos condenan la proscripción de Cristina, y cuando te digo proscripción vos ponele unas comillas del tamaño del obelisco, porque la verdad es que acá no hay proscripción política, sino, digamos, hay un temita del Código Penal, ¿no es cierto? Es una mesa política en la que no conviene poner cubierto de plata porque en un descuido SAS aparecieron de golpe en la calle Libertad. En fin, costumbre de la política. Costumbre de la política. De la Y no época, son- esa son Cosas los que pero pueden cubiertos- pasar. la época que había Sí, sí. cubiertos de verdad en el avión y se los afanaban y se los mostraban orgullosos. Ibas a la casa de alguien y decía, mira, este es de pluna, mira este, y te acordás. Y eran de metal. Y eran de metal. ¿Qué casa así? Ahí ibas vos. Sí, Osvaldo Bazán, por favor. Estaba toda la Yo también tenía cubiertos Tenía de que trabajar en Panam. ferrocarriles. Cubiertos Sí, de sí. Panam. Somos yo me No sé de acuerdo. qué hablan. ¿No sabes de qué Un tío que hablo? trabajaba en Claro. ferrocarriles Un amigo argentinos. Bueno, está bien. ¿Hablan entre ustedes? Bueno. Perdón. Perdón, Ay, disculpe, No, perdón. disculpe, Rosendo. Yo Adelante. tenía también un tío que estaba en ferrocarriles argentinos, que ibas a la casa también. Tenía tacita que decía ferrocarriles argentinos, todo el bien. anotador decía ferrocarriles argentinos. Es una costumbre argentina, Sí, digamos, ¿no es claro. cierto? Bueno, Es así. quedarse con lo que sobra. Bueno, es una forma de Con lo que aprovechar. nos sobra también, sí. Bueno, Adelante. por eso, hay que ver ahora qué pasa en esta mesa, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuál es el comunicado oficial? ¿Hay algo? Todavía no, recién empezaron a sesionar. feo, Rosendo, ¿sabe dejen la un rato. rosca que No falta? hace ni 15 minutos que arrancaron a sesionar, Rosendo. Claro, 21, falta que lleguen las pizzas, ¿no es cierto? Deben estar Sí. con las empanaditas todavía. Para nada. ¿Y qué Por no pod- decir otra cosa. ¿Y qué Asado puede no hay. pasar, Rosendo? ¿Qué del destino de la patria se juega en esta cena? Bueno, mi hoy del experiencia peronismo? como politólogo experimentado me dice que nada de eso se va a saber hasta que falte una semana, así que dejemos de hablar al pedo, hablemos de Alfa o hagámosle una nota al pibe ese que dibuja los billetes. Es al pedo, seguir hablando de política de este país. Es, ¿verdad? Es que es al... bueno, es Sí, así. es cierto. Sí. Bien. Y Juntos por el Cambio también es un quilombo, Diego. Pasa que todavía tiene la fachada un poco más prolija, le dan cada tanto un amarito de pintura, le cambian la bombita a los faroles, pero abrí la puerta y mamita querida. Cuando entras hay un puterío que te confieso, digo, no lo he visto ni en aquel mítico programa de Polino llamado Zap. Me ¿Lo gusta, Claro, me Pasó gusta el el Polino y término, dijo que era mucho. la categoría técnica de análisis, el puterío. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Guido Zuller y a Jacobo si nos están mirando. En fin. Qué lindo. Paloma Claro. versus Alcore, UCR versus Pro, Carrión, Vares, López Murphy. Todos se detestan. Se arman operaciones, conspiran, pero por ahora se mantienen unidos. Vamos a ver si las PASO logran ordenar esa diferencia o por el contrario las profundizan, ¿no es Ahí cierto? está. Le quiero presentar a un amigo, un querido amigo personal y gran profesional. Ahí está, y Pablo Sirven, gran periodista Pablo, de sí. vasta con B corta trayectoria en el diario La Nación. Hoy nos visita. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por invitarme, por estar acá. Es con un honor. Grandes amigos. Ahí Con- está. Y con Rosendo también. Rosendo, ¿lo conoces a Rosendo? Sí, claro. Ahí está. Le gustaba mucho su podemos hacer programa una en La pregunta Nación. o Sí, no? claro, pero por supuesto, Pablo. Rosendo, ¿tiene alguna idea somera de quién puede llegar a ganar las elecciones en diciembre?
No, no soy adivino, soy analista político. Ahí te sirvió, ahí te atendió primero, Pablo. Todo puede ser. Claro. Y todo puede ser. Bueno, Rosendo, puede qué ser. elegancia, como siempre, impecable. Pablo de León se anda poniendo se perfila pañuelo. bien, Hoy igual, no, pero se- Pablo de León anda copiándolo y se quiere hacer el elegante, se pone pañuelo. A ver, el ¿Cuánto pañuelo. tiene que tener No, el hoy no te pañuelo? va. Hoy faltó. Igual Le faltó el pañuelo, ¿no? nunca voy a llegar a la elegancia de Rosendo Ahí está. Fraga. Imposible. Es imposible, no, Mira, ni lo mira. sueño. Ahí ni- está. Mejor ahí nudo, está. nudo Ahí de está. corbata de la televisión de la ¿Cómo es historia. técnicamente el ¿Qué pañuelo? pasó con el pañuelo? ¿Te sonaste los mocos, Pablo? ¿Qué pasó? El cambio del frío, ¿viste? Que empezó a hacer frío, Rosendo, entonces tuve que... Es cierto. Lo sacrificó, Usar el lo pañuelo. sacrificó. Tuve que resolver. Hay que sacarlo apenas, que son 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Cuánto debe sacarse el pañuelo sobre el No. bolsillo? Apenas. Tiene que Apenas. asomar un poquito nada Ahí más. está, una Sugerí. insinuación, una sugerencia. Sugerí. Bueno, muy bien. Eso me enseñó Mónica Gonzaga. Muy bien. Gran pareja, ¿eh? Una gran pareja esa, una gran Sí, pareja. espectacular. Bueno, muchas gracias, Rosendo. Bueno, gracias Diego por el llamado. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Rolo te saludé oficialmente? No, todavía, pero ya habíamos hablado, así que buenas Estoy noches, contento que está oficialmente. Pablo Sirven, que es amigo y se puede echar. ¿Viste? Te podés hablar de todo con Pablo. Pablo ahora después nos va a contar un libro extraordinario que escribió, pero quiero compartir con él. Pablo sabe muy bien de ese cruce que hay entre espectáculos, política, etcétera. Cada vez más, ¿no? Cada vez De más. hace muchos años. ¿Cómo ves este cuarto gobierno kirchnerista? Digamos, en otros gobiernos tuvimos la espectacularidad escenográfica de Javier Grossman con esas grúas y los operarios con el casco amarillo, casi como si fuera un cuadro de Antonio Berni, de los obreros. Había como una estética. ¿Tiene una estética este gobierno? No, yo creo que no. Asistimos como una suerte, podríamos decir, de sobras party triste, ¿no? De lo que pretendió ser una gran fiesta en algún momento. Y bueno, la mala noticia para todos es que tenemos 2 coaliciones supuestamente de centro muy exitosas electoralmente, como Cambiemos en 2015 y Frente de Todos en 2019, y a la hora de gestionar dejan bastante que desear, ¿no? Con lo cual, claro, yo creo que la mejor noticia de estos 40 años es la ciudadanía, porque la ciudadanía votamos todo lo que nos pusieron, lo votamos todo. O sea, menemistas, radicales, bolivarianos. Lo que se nos sirvió de macristas, comer, lo engullimos. todo. Y ahora, bueno, te aparece un Milei, ¿no? Y no te aparece de izquierda un gran candidato porque se pelean todos, pero ya debería haber como un candidato de izquierda también, ¿no? Con lo cual, me parece que la dirigencia no es ninguna novedad, ¿no? Es una verdad de perogrullo, es la gran deuda pendiente que tiene esta democracia. Pero qué paciencia le tiene la sociedad, porque La vos decís, verdad. le va eligiendo todo lo que se pone en el menú. Pero no estoy tan sin convencido de que quejarse tanto. la sociedad tenga paciencia. La sociedad eligió esto. Digo, no fueron los checoslovacos los que nos votaron. Nosotros votamos esto. Pero- Estos representantes son eso, representan a nosotros. Los elegimos nosotros. Nosotros quisimos en el 15, en el 19, cada vez que esa gente fuera la que eligió. Igual yo creo que tenemos una ciudadanía bastante mejor que los dirigentes. Y la prueba está que el día de que volvió la selección, ¿no? Campeona, 5 millones de personas en la calle. Yo estaba justo en Uruguay presentando el libro y le decía, ustedes imaginen, toda la población de este país, toda, más la mitad, otra mitad, Claro. todos afuera, tratando de celebrar, de homenajear al seleccionado. Y al garete, porque nadie los cuidaba, ¿no? Coordina, nadie. Yo no lo pude celebrar hasta que terminó ese día porque estaba, acá hay una avalancha, Y no hubo nada, no pasó hubo nada. Espectacular. Hubo robos, 2, 3 tipos, te rompieron un... Sí, pero es menor. Sí. Nada, Se entonces ve menores digo, para la dimensión. y gente que con calor quería festejar, ¿no? Y no pudieron festejar, se bancaron el calor, no hicieron nada y al día siguiente te metieron lo de la corte. Ahí Digo, Bien. Y también Pablo, el gobierno, sí. Pablo, que estuvo tratando todo el día de alguna manera, sacarse la foto capitalizar. con los campeones del mundo y sacar su ganancia. Eso también fue un tema. Bien. Sí, sí. en aquel Si momento. pudiéramos ver en algún momento, querríamos repetir la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti hoy para... veamos con Pablo Sirven esto que hizo, incluso escribió libros de análisis político, espectáculos de los gobiernos. A ver.
Estamos hablando de lo mismo. Nosotros hablamos de medios de comunicación que quieren que esté todo mal y hablamos de Juntos por el Cambio y quiere que estén todo mal. Ahí hay una combinación entre un sector de la oposición, el más importante sin duda de la oposición, que necesita que esté todo mal, porque es el único lugar en el cual pueden hacer algo de pie, necesitan que la gente esté con bronca, que esté enojada, que perciba que está todo mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana. Bueno, la idea ya tiene muchos años de que estamos en este mismo momento moldeándoles a ustedes la cabeza. Ustedes no tienen pensamiento, ustedes creen tener pensamiento propio, pero es claro que van a repetir lo que dice Rolo, Osvaldo, porque nadie tiene punto de vista. Sí, ¿quién pudiera? Le implantan un punto de vista. Eso, digamos, es inelástico en la mirada del kirchnerismo, no lo pudo renovar. ¿Cómo lo ves? Mirá, y la historia del peronismo, porque vos también lo estudiaste. Eso te iba a decir un poco, digo, no aprenden nada de su propio fundador, ¿no? Porque ya Perón en el 73, o sea, estamos hablando de hace más de 50 años, él hacía esa autocrítica pública diciendo, bueno, cuando ganamos en el 46 estaban todos los medios en contra, cuando nos vamos, nos echan, digamos en el 55, todos los medios eran nuestros, dice eso, y cuando volvemos en el 72 todos están en contra y gana por 62%, ¿no? De manera que todo eso es bastante relativo, ¿no? Absolutamente. Por eso ahora están en contra de las redes sociales. Digamos, así como, como no terminan de entender, Máximo habló en contra de las redes sociales, ¿no? Sí, o se quejó sí, totalmente. Se quejó del rol que cumple Internet como difusora de... La idea de... Siempre hay una fantasía reguladora. Sí, siempre es regular. Poner algún dominio del Estado, una intermediación del Estado. Lo criticó Elon Musk incluso. Bueno, pasaron cosas. No sabes cómo está Elon. Pablo, ¿cómo ves la gestión de, por ejemplo, Canal 7? Hoy se supo un gerente ahí, medio fantasma, o al menos hace teletrabajo, no sabemos bien qué hace. Le dicen el fantasma. ¿Le dicen el fantasma? Sí, lo apodan el fantasma. Que de 800 y pico mil pesos el sueldo. Mira, hay 14 directivos, creo que cobran arriba del millón de pesos. Hay 135 empleados, serán jerárquicos de más de 500.000. Bueno, eso trae las deudas pendientes de la democracia, ¿no? Alfonsín ¿te acordás? Había dicho que iba a ser un canal público. Y bueno, eso es un canal gubernamental, ¿no? Nunca siempre uno lo ha del sido. Estado. Claro. Bien. Entonces ahí decide el que quiere, los sueldos se pagan y hay ñoquis según quien quiera, ¿no? Ahora es una herramienta, perdón, también además es... se volvió en algún punto y no quiero hablar de cuestiones personales, ¿no? Hay gente súper respetable trabajando, gente súper laburante. Yo laburé en algún momento, por ejemplo, en Radio Nacional. Y sufriente, pero... porque van pasando las capas y los distintos jerarcas, se los tienen que bancar. Muy profesionales. Ahora, hoy también es irrelevante, digamos, ¿quién se acuerda, quién sabe de la programación de la televisión pública? ¿Qué le cuenta a la sociedad? ¿Qué le cambió? ¿Qué programa? O sea, la selección, vieron los partidos de la selección. Claro. Y no más que eso. Exactamente, no hay un proyecto, ¿no? Ahí me parece que también Alfonsín en su momento hablaba de un ente público no gubernamental. Y bueno, nadie lo hizo posible. Quizás el gobierno de Alfonsín, en la alianza, el canal trató de ser como más objetivo. Bueno, si pero cambiemos, con Macri tuvo al cocinero que arengaba que insulten al propio presidente, tenía Eve de Bonafini, tenía un micro ahí. Pero de todos modos ahí te digo, aunque vos seas el funcionario a cargo y des toda la libertad, no tiene que ser algo que dependa de tu buena voluntad. Tiene que estar legislado, ¿viste? O sea, tiene que funcionar, claro. Tiene que funcionar más allá de la buena voluntad que tenga. No, pero los primeros que tienen que legislar son legislaturas desde la nacional hasta las de los distintos municipios, que todas están engordadas y que todas convidan favores políticos y las distintas facciones políticas se reparten. Pública. Entonces me parece que el debate que tiene Tele Argentina es no solo como achica la TV pública o la radio nacional, sino como achica todas las legislaturas, los consejos de magistratura que están llenos de gente. La Argentina no va a dar nunca ese debate. Y ese es el debate donde ahí hay que ajustar el mal gasto público. Sí, y es una pena porque hay un lugar, hay un espacio para una televisión pública si fuera en serio, pero claro, no para competir con los canales. No estás hablando solamente de Canal 7, está Paca Paca, está Encuentro, digo, hay toda un aparato, una señal de un aparato. Es un hall. Pero sirve
una serie de medios públicos, aun cuando pierda plata, si tiene un sentido? ¿Qué sentido podría tener? Porque digo, siempre lo criticamos, por ejemplo, la nota de Alejandro Alfi de hoy decía que están calculados los ingresos en 1.000 millones de pesos y los gastos en 25.000 millones de pesos. O sea, es un gasto enorme para el Estado. ¿Hay una forma de medios públicos que pueda justificar esa pérdida de dinero? No, digamos, ese gasto no se justifica, pero hay países desarrollados como Estados Unidos o Alemania o Japón que tienen una gran tradición de televisión pública y que de golpe tienen otros contenidos que complementan lo que es la televisión comercial. ¿No? Bien. No sucede acá. Eso. Quiero hablar de lo que tenés ahí, que es un libro. A ver, que lo muestre. Sí, claro. por favor. Ahí. Que es, ahí lo vamos a poder ver, que es, Buscan, ahí está. es sobre Esteban Bullrich. Exactamente, Bien. sí. ¿Cómo tomaste la iniciativa? ¿Lo escribiste? ¿Se te ocurrió? ¿Cómo es la cocina de ese libro? La verdad que me sorprendió a mí y a Esteban también, porque ni lo decidió, ni él me eligió a mí, ni yo a él. Fue una idea de Planeta, Editorial Planeta. Yo dudé muchísimo, Diego, en hacer este libro porque se trata de una persona que no puede hablar, que no se puede mover, y es el protagonista de este libro, ¿no? Y bueno, después yéndolos a visitar a él, a la mujer, empezó como una cosa de empatía y de comunicación no verbal y a través de WhatsApp y a través de la tablet. Y me parece que él se convirtió como una especie de líder espiritual, de guerrero del silencio que dice cosas que no está retirado de la política a pesar de su estado, ¿no? La ELA, que lo mantiene totalmente paralizado y sin habla, con traqueotomía, con botón gástrico, pero... ¿Cómo está Esteban Bullrich hoy? Mira, está en una meseta, está siempre muy activo, recibiendo gente, es muy activo en las redes sociales. Tanto... ¿Cómo escribe? ¿Cómo se comunica? Bueno, a través de una tablet, él tiene un sistema que le lee la iris y va letra por letra escribiendo y se va comunicando, lee los diarios, ve la tele, recibe dirigentes, es filoso a la hora de expresarse y me parece que tiene como muchas ganas de vivir, ¿no? Increíble. Eso es muy impactante. No está enojado con el destino, ni con Dios, ni con lo que le pasó. Estuvo muy enojado al principio, mucha bronca, mucha angustia. Es una enfermedad sumamente cruel porque bueno, estás capturado, estás encerrado en tu cuerpo. Pero una vez que hizo ese duelo, dijo, bueno, voy a sacar lo mejor que tenga de mí y lo está haciendo. Y ahí es un poco donde se abre el libro para todos, porque hay distintos tipos de adversidades, ¿no? Económicas, espirituales, de pareja. Pero si vos le ponés un cachito de voluntad, la adversidad sigue, pero la podés transitar mejor. Y eso es lo que él hace, ¿no? O sea, él tiene una adversidad terrible, pero le pone mucho empeño, tiene mucha fe, tiene mucha alegría, tiene 5 ¿Cuál es el rol chicos. de la fe? Sí, Él es eso. muy creyente. ¿Cómo observaste el rol de la fe en la vida de él y en este tránsito de la enfermedad? Bueno, él ya desde antes era una persona muy creyente. Tuvieron un episodio, una de la hija mayor, cuando tenía 7 años, tuvo un cáncer muy virulento de útero, fallaron todas las quimioterapias y finalmente con un trasplante de médula pudo superarlo, ¿no? Entonces, ese episodio también está un poco como tintineando ahí. Hoy tiene 20 años, justo creo que hoy puso un tuit, Esteban, orgulloso de decir, bueno, él que le interesan tanto los temas de educación, ahora la hija empezó, está en un colegio con el tema de educación inicial. Y yo creo que ahí también la esposa, sin la esposa yo no podría haber hecho este libro porque se complementa muchísimo. Ella habla mucho, pero no se acuerda de los nombres, de las fechas. Tanto es así que dice que los chicos la apodan como la pececita de Buscando a Nemo. Dory. Sí, Dory, Dory. que se olvida de todo. Y entonces era muy conmovedor, muy emotivo, porque en general siempre me recibían los dos juntos, ella contando todas las historias y él poniendo los nombres, las fechas a través de la tablet, porque él Increíble. digitalizó su voz, entonces sale su voz robotizada, pero las fechas precisas. Entonces,
para nosotros que somos periodistas ideal, porque tenés el relato, Claro. pero decís, bueno, pero no tenés fecha, no tenés nombre, no sabes cuándo es. Entonces, Esteban te pone toda la precisión, ¿viste? Y bueno, hablando también con los médicos y otras historias también de ELA, ¿no? Porque la ELA es una enfermedad muy cara, es una enfermedad infrecuente, entonces no se ocupan los laboratorios, no se ocupan los políticos, está un poco a la buena de Dios. Y Esteban se puso como vocero de esto, ¿viste? Vocero que no habla, ¿no? Y llega hasta la FDA de Estados Unidos, como para decir, che, los medicamentos experimentales, por lo menos lárguenlos a nosotros, que no tenemos tiempo. Entonces los podemos probar. Y está en esa lucha y los amigos le llaman burro, no por ignorante, sino porque es cabezadura, es terco. Sí, siempre le dijeron así. Y en ese sentido también lo ayuda mucho a transitar. Siempre está sorprendiendo. Te cuento 2 anécdotas. Yo me entero por terceras personas que va a ver a Coldplay. Entonces le mando un WhatsApp. Él fue a ver a Coldplay. Sí, a River, ¿no? Un WhatsApp un poco, ¿viste? Cuando estamos medio fastidiados, como decir, ¿viste? Me he enterado, ¿viste? Que vas a ir a Coldplay. Y bueno, quería saber primero si es cierto, ¿no? Entonces me contesta sí, ¿no? Y le digo, bueno, qué suerte que soy periodista, que tengo otras fuentes que me puedo enterar. Que no me Y contás. entonces me manda los emojis riéndose, ¿viste? El maldito de costado. Otra anécdota, me encuentro con el cuñado en Uruguay este verano. Y me dice, bueno, cuando era el partido, la final, ellos dicen, bueno, vamos a verlo juntos, vamos a tu casa, lo vemos. Y la mujer lo para un poco y le dice, no, vamos a estar en un ambiente cerrado y gritando y él no se puede contagiar. Esteban tuvo 2 veces COVID, además de él, ¿no? Tuvo 2 veces COVID. Bueno, le pareció razonable y se fueron cada uno a ver el partido. Y claro, es abrir Instagram a las 5 de la tarde y ver que él está en silla de ruedas yendo hacia el obelisco, con la remera puesta, ¿no? Ah, tremendo. Entonces, digo, es un tipo que todo el tiempo genera cosas, sorprende. ¿Viste? Ayer con San Valentín también metió como una foto que está con la mujer, con un ramo de flores. La de la perrita el otro día. La fue perrita que estaba dando lengüetazos en los pies. Y después cosas muy filosas con la política, ¿no? Que le dicen barbaridades. Les puedo asegurar que el kirchnerismo, los trolls K, no tienen ningún tipo de... Son muy miserables las cosas. Lo he conversado con él. ¿Y él cómo se lo vive ríe, eso? se ríe un poco porque él tiene como el cuero grueso, ¿viste? De político y de tipo que ha pasado... Yo lo pongo en las primeras páginas, cuando el tema de la chiquita que estuvo tan al borde de la muerte... Cuando vos le preguntás, ¿es lo peor que te pasó en la vida la ELA? No, él dice que lo peor que le pasó en la vida fue ese momento que hizo como un diario. No había WhatsApp en esa época y entonces toda la red de amigos que tenía, digo, no puedo escribirle a cada uno. Empezó a hacer como una especie de diario que se lo mandaba a todos y me lo pasó. Y eso también en el libro lo vas viendo, la desesperación o la alegría según iba... su hija Sí, esa avanzando, montaña ¿no? en la rusa, enfermedad. claro. Entonces están como muy curtidos también con esto, ¿no? Y Pablo, entonces, ¿de dónde salen estas? ¿Decís trolls acá que lo critican, que le dicen cosas? no, que dice que es suerte que no vas a vivir o sea, Ay, barbaridad. cosas espantosas. De ese ¿Festejan tipo su de cosas, enfermedad? ¿no? O sea, te estoy hablando de ese tipo de cosas. Pero bueno, son estas miserias que tienen las redes, ¿no? ¿Y qué quiere decir él con el libro? No, a mí lo que me parece que él... El doble clic, ¿no? Él está como con un pie afuera y un pie adentro de la política. No es que cuando él se despide, que es muy emocionante ver la despedida en el Senado, que fue 10 minutos de no grieta porque todos estaban como llorando, lo abrazaron, hasta Cristina Kirchner, que estaba a cargo de la sesión, que se la veía muy incómoda. Es muy interesante analizarla gestualmente porque había perdido en ese momento, obviamente, la centralidad. Él deja la banca, pero sigue como muy interesado, muy enchufado con el tema de la política, ¿no? De hecho, hace pocos días dio como una charla a través de este sistema, ¿no? En la Universidad Austral, con el tema del liderazgo espiritual, con el tema de que los políticos, y habla incluso, a veces muy crítico de sus propios compañeros de Juntos por el Cambio, ¿no? Por supuesto, muy crítico con el kirchnerismo, pero también esta cosa de los políticos medios encerrados en su propio mundo, ¿no? De autoabastecido y como que hay una afuera que no les pertenece del todo, ¿no? Y que él
considera, y que todos lo sabemos, que es falta de gestión. Es decir, el tema de la grieta lo único que hace desde hace más de 10 años es pelearse todo el tiempo, pelearse los políticos. Entramos también en el periodismo en esa. Y la verdad que si vos dijeras, nos peleamos y este país va para arriba, decís, chao, bárbaro, está buenísimo. Pero la verdad que nos peleamos todo el tiempo y cada vez estamos peor. Y es así, porque te van quedando, viste, como en una oficina los expedientes, no sacás ni uno, viste, flaco. O sea, tanto el oficialismo como la oposición, digo, estoy hablando también del Congreso, ¿no? No gestionan. Este país tiene un problema de gestión. Y vive lejos de la realidad, eso claramente es lo que vemos todos los días. ¿Pensás que el mensaje que deja Esteban de alguna manera puede servir a la política o pregnó en alguien de la política, te estoy preguntando? Mira, por lo menos la política no sé, la ciudadanía como siempre sí, y me llama mucho la atención y es muy conmovedor, porque decís, en un clima de ruido constante, ¿no? Mediático y político, muy fuerte, muy agresivo, muy áspero, el tipo pone un tweet o un Instagram y viraliza inmediatamente, ¿no? Entonces es como que hay un oído ahí a alguien que no tiene voz, pero que se expresa, a alguien que no se mueve, pero que encarna movidas, ¿no? Yo creo que pasa cada vez que, por ejemplo, cuando fue a River con lo de Coldplay o fue al Obelisco, que mucha gente lo saluda, lo felicita, bueno, mucha gente dice, es por, qué sé yo, a veces por morbo o por lástima. Y la verdad que yo creo que lo que la gente aplaude ahí es como decir, mirá, esta persona no se puede mover, no puede hablar, y sin embargo está haciendo cosas constantemente por él, por ejemplo en el caso de Ela, de ser vocero, o estar diciéndole a sus propios compañeros a través de las redes sociales, hagan algo, ¿no? Con el Mundial mismo, cada partido fue diciendo algo, el primer partido que lo perdimos, él dice, bueno, igual hay que seguir. O sea, siempre está como una mirada positiva, ¿no? Porque es la forma también de salir, que es un poco que a veces estamos como tan agrietados, tan malhumorados, tan engranados, que tampoco eso te permite decir, che, me tengo que sentar y tengo que arreglar esto con vos. Por ahí no me caes muy bien, pero igual me tengo que sentar. Esto sucede en las parejas. Te sentás o en un momento decís, bueno, no va más, me voy cada uno por su lado. En una empresa también, o si no te vas. Y en la política, digo, si seguís en la política, en algún momento tenés que sentarte y hablar y sacar los temas, ¿viste? Nadie te dice que te ames, ¿no? Pero digo, te votan para que resuelvas los problemas. Si uno dice, el oficio de médico es curar, el de periodista informar, el del arquitecto hacer un edificio. Bueno, el de político es gestionar y resolver los temas del Estado. Esto se perdió. Solo es pelea, ¿viste? Entonces... Rosca. Es rosca todo el tiempo, pero es una rosca inconducente. Sí, claro. Bueno, pero si enfrente te ponen que vamos a discutir solamente del juicio a la Corte Suprema y hablamos solamente de este tema, digo, se te cierran las puertas para discutir otra cosa. Claro, no, es que hay una sin razón, ¿viste? Una obcecación en no hablar de los temas y no resolverlo. No sentir ellos... Bueno, la ley de alquileres, Pablo, que siempre la mencionamos acá una vez por semana, está bloqueada ahí por el oficialismo, la oposición quiere destrabarlo, bueno, y hay un empecinamiento en que eso quede dentro del cajón. Bueno, igual se entiende la intención de lo que vos mencionás. Vos entraste por primera vez a la casa de Esteban Bullrich de una manera... ¿En qué te modificó tu mirada? Vos tenés muchos años de periodista y escribiste muchos libros también. ¿Qué te llevás vos de esta experiencia tan singular? Mira, este es mi 9º libro y sin duda es el más movilizante porque hay un punto donde se quiebra ese, viste que decís, bueno, tenemos que guardar distancia para que yo poderlo cubrir bien esto, yo tengo que guardar distancia. Pero sentí un poco que en este caso, pensá que siempre Esteban me recibió rodeado de profesionales de la salud, haciendo ejercicio de kinesiología. Todo el cuerpo tiene que estar siendo movido. Es una enfermedad que no tenés dolores, es una enfermedad que tenés los 5 sentidos sin perderlos, es una enfermedad que tenés la inteligencia intacta,
Pero así como nosotros, viste, a veces te duele el cuello y te acomodás un poco así, él no puede acomodarlo. Entonces tiene que haber gente. Todo el tiempo asistiéndolo. Y ya te digo, de pronto él te sorprende. Por ejemplo, empezó un momento, me cuenta la mujer que está haciendo ayuno intermitente. Esto de no comer, viste, muchas horas. Ah, le digo, qué interesante. ¿Y cuántas horas? 20 horas. Digo, bueno. Voy otra semana y dice, había hecho de 24 horas, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué haces esto, no? Y me dice, bueno, las 4 comidas es un invento de la sociedad moderna. Todo el tiempo tiene como ideas, viste, como muy provocativas, ¿no? Bueno, pero no se tire contra las buenas ideas de la vida moderna. Sí, claro. Comer 4 veces por día. Con los placeres de la vida. De las pocas cosas gratificantes, indiscutiblemente gratificantes. Y encontré 2 cosas, ¿no? Por un lado, bueno, en la religión, en la Biblia, encontrás mucho el tema del ayuno, incluso, bueno, el caso de Cristo, viste, los 40 días en el desierto y qué sé yo. Pero después dije, tiene que haber algo más. Y los médicos, los neurólogos sabrán más. Hay una cosa como a veces de regeneración neuronal con cierto ayuno, por supuesto, si estás, tenés que siempre tener un médico detrás, ¿no? Él es un ingeniero en sistema, todo el tiempo está viendo cómo hace arrancar esa instalación de vuelta, porque lo que pasa... No se rinde. Lo que decís es que no se rinde. Yo no estoy pensando en mover las manos, pero evidentemente mi cerebro le dice a mi mano, él le dice a la mano que se mueva, no se mueve. Entonces está todo el tiempo mirando y cómo hace arrancar ese sistema. Y él es muy optimista con respecto a esto, ¿no? Todo el tiempo está pensando y entonces, claro, te da como mucho impulso. A mí me pasaba, mis hijas me decían, che, ¿cómo salís de esa casa? Claro. ¿No? Y a ellos salía mejor porque los veía a ellos bien. Y ¿sabés qué? Digo, a vos a nosotros como periodistas entramos y salimos de las notas. Entonces también nos pueden engañar fácilmente. Ahora cuando vas 7 meses seguidos, viste, y te quedás 3 horas, 4 horas... ya casi como que el último rincón de la casa ya lo tenés, ¿viste? Decís, esto es así. Y yo creo que no es una postura, sino que es realmente esa sensación también por sus hijos, ¿viste? Porque son hijos chicos, adolescentes, que siguen su vida ¿Y no está enojado? ¿Cómo? ¿No está enojado? Él dice que tuvo muchísimo enojo, que es una enfermedad de mierda, así lo dice, es así. Sí, claro. Pero después dice, bueno, pero ok, ya está, ¿qué hago con esto, no? Y entonces, de pronto te encontrás, esta es la paradoja, que a veces está haciendo más que sus propios colegas que tienen las 4 patitas, iba a decir como animales, ¿no? Pero tienen los 2 brazos y las 2 piernas. Y es una su historia voz parecida a la de Fontana Rosa, ¿no? Sí, claro. Creo que Fontana Era Rosa esa también enfermedad. Es la tenía misma enfermedad. Claro. Es la misma enfermedad. Yo recuerdo haber hablado con él ya también avanzado y él lo que quería era escribir y seguir haciendo humor y escribir hasta el último momento. De hecho, ¿te acordás que Chris le hacía los dibujos? Él los pensaba. Eso es muy interesante. Yo tengo un par de historias que cuento de otras personas, porque, claro, dicen, es una enfermedad infrecuente que puede darle a hombres de más de 50 años o mujeres después de la menopausia. Pero yo acá tengo casos de una chica de 19 años, un muchacho de 34... no se sabe bien por qué viene, pero lo que encuentro, por lo menos en los casos que vi, como que tienen como mucha, ¿cómo te diría? Ganas de ganar esa partida, ¿no? Como decir, no me voy a quedar de brazos caídos, aunque hay algunos, por supuesto, en distintas situaciones, ¿no? Hay gente que no ha perdido el habla o que puede caminar. En el caso de Esteban ha sido como una versión muy virulenta que fue muy rápida. Muy ¿no? poco Muy tiempo. rápido, sí. Pero al mismo tiempo vos lo ves y decís, bueno, es un hombre activo, ¿no? Claro, vos le ponés las palabras y parecen todas como paradójicas, Sí, como claro. un oxímoron, pues decís, ves una persona que no habla, que no se mueve, que no puede comer, siendo, esta es otra anécdota también muy divertida, es un tipo que le gustaba pilotear aviones, que aprendió chino, que estaba haciendo un curso de gastronomía internacional, que dio el último examen virtual el día que le gana a Cristina Kirchner con una crème brûlée, dice, y pensá que el gusto por la comida, que él no lo puede tener.
Claro, en este claro, momento, pero que tiene reúne la a sus ilusión. amigos los sábados para ver películas y después les pregunta y les regala una botella de... O sea, él sigue como moviéndose. La vida continúa. Continúa, y esa me parece que es como un ejemplo para... Vos salís de ahí y decís, ah, qué bueno que tengo todo esto y qué estoy haciendo con esto. Sí. Por ahí no estoy haciendo todo lo que podría hacer, ¿no? Gracias, Pablo. Vos sabés Bueno, usted... que es un honor gracias. que tu visita acá y estamos muy contentos de haberte recibido. Bueno, muchas gracias por... Vamos a hacer una... Muestra el libro, por favor. De por nuevo, última de vez. nuevo. Sí, por favor. Ahí está. Ahí está. Bien. Gracias. Guerrero del silencio. Vamos a hacer una tanda. Por supuesto, cada sector que tenga poder de negociación empuja en este contexto lo más que puede. Moyano, ¿qué hace? Empuja. ¿Qué está empujando Hugo Moyano, Ceci? Pablo Moyano. Pablo. Pablo Moyano tenía un pedido, un reclamo que era levantar el tope para que aumente la cantidad de trabajadores que cobran asignaciones familiares después del 6% de inflación de enero. Después de la reunión de sindicalistas con Máximo Kirchner, hoy se anunció y se formalizó ese hecho. Hay un nuevo tope para cobrar asignaciones familiares para todos los trabajadores que cobren hasta 400.000 pesos, que es el monto a partir del cual se empieza a tributar ganancias. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Se empieza a cobrar a partir de marzo, cambia la ley, por lo tanto a partir de ahora es ese monto, el tope se va a ir cambiando todas las veces que se cambie, se modifique el monto mínimo de ganancias. No va a pasar esto que pasó el año pasado, que es que el Estado se ahorró plata con las asignaciones familiares porque no corrió el tope a medida que iban corriendo con la paritaria los sueldos. Se incluyen unas 400.000 personas y el gasto fiscal de esa medida, lo anunció Sergio Massa esta tarde, 4.000 millones de pesos mensuales a pedido de Pablo Moyano. ¿Que Bien. saldrán de dónde? Bueno, Bien. ANSES es la que Pero, paga. digamos, no es que esté mal que cada sector pelee por lo suyo. Lo que es muy claro que acá hay un club de amigos, Bueno, pero acá me parece de posiciones estratégicas. Hay gente que consigue y gente que no consigue nada. La mayoría del sector privado, etcétera, no está consiguiendo cosas. Los que Y están acá más había- cerca de la parrilla se están llevando las mejores La chuletas. medida es Eso para es todos los así. sectores, pero lo cierto es que acá algo había que darle a los sindicatos y especialmente a Pero los no le sindicatos dieron, más duros. está buenísimo por los Esperá, trabajadores, por la gente, pero ¿no le habían dado una excepcionalidad en ganancias? Moyano para su sector específicamente consiguió en el presupuesto una excepcionalidad para los viáticos de los camioneros que no tiene ningún otro sector y que le permite subir muchísimo el tope de ganancias para los camioneros. Bien, Manu Jove está en la mesa de la política, la mesa de los galanes, la mesa de qué? Mateu 130, Manu Jove. Hola Diego, hola a todo el equipo. Acá estamos en la sede del PJ, una sede hoy una sede decorada, la del PJ en los alrededores, con la palabra que está de moda justamente en lo que está pasando acá adentro. Proscripción, esta palabra mágica de la que tanto se habló en los últimos días. Ustedes van a ver los carteles que están alrededor de toda la sede que dicen proscripción, un carajo, Cristina 2023, la patria es el otro, carteles de la agrupación, de la flamante nueva agrupación del Cuervo Larroque, uno de los que está en esta mesa justamente. Se esperaba que fuera Larroque, de los pocos que representen a ese sector del kirchnerismo junto a Guado de Pedro, pero bueno, la sorpresa de Máximo Kirchner, festejando su cumpleaños, por cierto, hubo algunos saludos. Fue el Chivo Rossi, el nuevo jefe de gabinete, quien rompió el hielo con ese saludo, el primero que le saludó Máximo Kirchner, y ahí hubo un saludo generalizado. Hablan de un cálido saludo con Alberto Franz, o por lo menos no con la frialdad que se esperaba también. Hablamos obviamente de Máximo Kirchner y el presidente, que fue de los últimos en llegar, Alberto Fernández, junto a la comitiva, al sector obviamente más cercano a él del gobierno. De hecho, todos los que son funcionarios del Gabinete Nacional, excepto Guado de Pedro, que llegó con Máximo Kirchner, llegaron junto al presidente. Hablamos de Santiago Cafiero, Agustín Rossi, el mencionado, también Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, el vicejefe. Por ahora hablaban de las 10 de la noche como horario para que esto finalice, se atrasó un poco. No fue Alberto el último en llegar, porque Massa llegó unos minutos más tarde, y por eso la reunión, que ya lleva casi 2 horas, se atrasó un poquito. Massa llegó tarde por los anuncios que Ceci recién comentaba, justamente. Quien había llegado más temprano, de los primeros, el otro protagonista de ese anuncio, en definitiva, Pablo Moyano.
de los primeros en llegar y de hablar esto de las candidaturas. Le bajó el tono al pedido de Cristina 2023, por lo menos Moyano dijo, bueno, puede ser cualquiera. Hasta dio a entender que podía ser Alberto Fernández, pero que para eso era esta mesa en definitiva, para empezar a definir estas cuestiones. No va a haber definiciones hoy, esto está clarísimo, pero sí por lo menos un primer acercamiento a una reunión o a la famosa foto de familia de la que tanto se habló también. Ya está la lista de los 33 participantes, se espera por eso, por la foto y por el comunicado que va a tener esta palabra máxima, esta palabra entre comillas mágica que decíamos, Diego, la de proscripción, y hablar de la situación judicial de Cristina. Bien, gracias Manu. No es mesa del hambre, que nadie... Acabamos de decir hace un ratito que UNICEF, y tuvimos un invitado, 2 de cada 3 chicos son pobres, pero esta es la mesa de la política. Exactamente. No hay nada para la sociedad, es para reagrupar, para sellar, para no disolverse como frente. Está todo bien, pero no hay otras mesas operativas. Bueno, estaba para la mesa del hambre y cayó en el el olvido. Bueno, el que encabezaba esa mesa era Alberto Fernández, también encabeza esta, bien distinta. Lamentablemente, 20:15 empezó la reunión, empezó hablando Alberto, a su derecha Guado de Pedro, fíjense la paradoja, a su izquierda Massa, todos saludando al máximo. Kirchner, amable tensión, es lo que yo voy recogiendo con la gente que estoy hablando. Está todo... Yo te digo, administrada tensión. Y bueno, me gusta más. Administrada tensión, se miran, se saludan, la proscripción todos. El tema de las PASO sigue sin convencer al cristinismo, no le gusta tanto, pero van a tratar de, la frase que decíamos la semana pasada, foto familiar del peronismo de cara a la elección. Mañana va a ser clave las radios a la mañana a ver si alguno rompe el libreto. Bien, por ahora sin título, más que esto de la proscripción. Administrar la atención. Esto ha sido todo, gracias por acompañarnos. Ahora, verdad, consecuencia. Hasta el domingo.